Buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Pues estamos, Gaby. Ni pregunto cómo estás porque te ves un no. poco mal, ¿verdad? Bastante, pero aquí estamos, ya sabes. Buenos días a Ya todo sabes, nuestro buenos público. días. Pues hoy tenemos un tema muy bueno, así, ¿no? de mucha controversia, ¿no? Platícanos cuál es el tema del día de hoy. Tenemos un invitado que estamos esperando. Ya saben que con las obras del suburbano y todo ese rollo, es buen pretexto para llegar tarde, ¿verdad? Sí, ya no sé. Recuerdo mucho las frases de mi mentor. Es más fácil vivir en Irak que estar aquí en la Ciudad de México, en Palestina y todo. Ciertamente, más que controversia, digamos que es un tema, sí, como todos los que tratamos, pero este es un Sí, es tema. controversia, Marcio, porque cuánta gente dice, no, los delincuentes se hacen. Bueno, Y, sí, y por ejemplo, de la parte médica, de la parte biológica, siempre aseveran que nace, ¿no? Yo creo que eso es tanto como la homosexualidad, ¿no? ya sabemos que el homosexual nace, sí, no se hace. Pero el delincuente. Y igual, ya sabes, la opinión que yo tengo siempre, he visto mis teorías genéticas, mis teorías biológicas, los estudios, las investigaciones, y comprobado, ¿no? ¿Qué dicen? Si el delincuente realmente se hiciera, sí, como se ha planteado en diferentes contextos, y se sigue planteando, no le restamos importancia ni veracidad a los que dicen, a las opiniones de que van con esta escuela, ¿no? De que se hace por tu factor ambiental y todo. En ese contexto, si tenemos estigmatizado a Tepito como zona peligrosa, de acuerdo a Rudolf Giuliani cuando vino, ¿sí? Que sabemos que sí es una zona criminógena, Claro. ¿Sí? Si se hiciera, todos serían delincuentes. ¿no? Y no, hay gente de mucho gente valor. muy trabajadora y Sí, personas importantes exactamente. que han salido de esa zona, ¿no? Tal vez aquí digan, pero es que hay comercio, de eso sobreviven, sí, pero últimamente, pero en aquellos tiempos que daba hasta los mismos medios te metían temor de ir a Tepito, ¿no? No es peligroso, sí. Pero si en ese contexto, bueno, digamos que la pobreza, el medio donde vives, la violencia te hace delincuente, ¿cuántos millones de delincuentes tendríamos? Pues sí, porque cuánta pobreza existe en México. ¿Sí? ¿Y cuántos millones viven violencia intrafamiliar? Muchos. Sí. Y no, bueno, ahorita ya clasificando todo el tipo de violencia, ¿no? Porque a lo Sí. mejor no es violencia física, pero sí es una violencia económica o una violencia De emocional. todo, sí, de todo. Yo creo que en todos lados sí hay algún grado de violencia en cualquier hogar, En ¿no? cualquier lado, sí. No exactamente, ya lo hiciste, grados de violencia, ¿no? Nomás que acostumbramos a ir de alta y baja peligrosidad, porque ya no hay ni mediana, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, acá en el consultorio, en el caso de las mujeres violentadas. Sí. Ellas, hasta muchos años después, se enteran que la violencia económica también es un tipo de violencia, cuando en realidad la estuvieron padeciendo por años. Pero todo esto se va derivando de los avances, de los espacios que ha ido ganando la mujer, ¿no? Que les han ido dando Que está perdiendo el hombre. y que está perdiendo. No, yo no lo digo porque me van a atacar fuertemente. Mejor No, coméntalo pero tú. eso es cierto, ¿no? La verdad es que... Ahorita comentamos eso del Chicharito, no sé si escuchaste algo del Chicharito Hernández, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces te digo, se han ido dando, ciertamente la violencia existe desde que el ser humano apareció en la tierra, ¿no? Y la Biblia nos da el primer homicidio, el primer asesinato, ¿sí? El primer delito sexual, el incesto, todo eso nos lo da la Biblia, ¿sí? Entonces, se han ido dando cuenta, lo mencionas bien, Gabriela, de que... Ay, qué feo soy Gabriela. Gracias, Gaby. Ahorita ya regreso. De que se han dado cuenta de que todo eso es violencia, ¿no? La privación o recorte de tu presupuesto como pareja, como ama de casa, como compañera, incluso ya o actualmente en el trabajo, ¿no? Porque ganó menos, también se está considerando como una violencia, ¿sí? Si las capacidades son iguales. Pero todo esto ha existido desde siempre, más que ahorita ya es visible por todos los espacios que ha ganado la mujer, ¿sí? Por los medios de comunicación, ¿sí? También que son de doble filo, o te atacan, te hacen crecer o te destruyen los medios
de comunicación, sobre todo las redes, ¿no? Es que todos, yo creo que eso es tanto como la peligrosidad. Sí, ¿No? sí. Porque todos en algún momento somos violentos. Nadie puede decir que no es violento porque llegamos a ser violentos hasta por instinto. De hecho, el instinto, fíjate qué interesante esta pregunta, ¿sí? No dejamos de ser instintivos, Claro. ¿sí? Siempre vamos a reaccionar de una forma violenta precisamente por instinto. Y entonces aquí me das otro punto a mi favor de que la violencia no se aprende, ya la traemos. Sí, yo también creo en esta vez, por primera vez en muchos años, estoy de acuerdo contigo, porque definitivamente a veces nos dicen, es que es falta de valores y demás. No, Hay personas, y lo hemos visto, que crecieron en una situación muy complicada, incluso con falta de valores, incluso con papás delincuentes, incluso con papás hasta privados de la libertad, y ellos no son así. Yo siento que aquí la parte importante es el detonante, ¿no? siempre va a ser el detonante, ¿sí? Y ahorita volviendo al instinto, ¿sí? Por ejemplo, ahorita nuestro invitado que nos indica que está en un Atorado. embotellamiento atorado, ¿sí? Cuando tienes un compromiso inherente a todo eso, te va a explotar esa violencia, ¿sí? ¿Cómo la vas a hacer explotar? Ya te puedes bajar de tu vehículo, a mentar madres, puedes ponerte a claxonar y Rebasar donde no se debe, insultar a los otros conductores. Pero ¿por qué lo haces por instinto? Que estás fastidiado ya, ¿sí? Es decir, arrasan tu hábitat natural como los animalitos, que cada día la gentrificación está agarrando esos espacios. Sí. El animalito tiene que defenderse, ¿sí? Defender su territorio. Le estamos quitando su medio de alimentación y a nosotros también nos pasa. Todo esto nos quita nuestra libertad de tránsito en este caso. ¿Y qué es lo que haces? Pues nadie te dice enójate cuando te pongas en el alto, ¿verdad? Nadie te dice enójate cuando tienes hambre. Tienes hambre, te enojas, es natural, ¿sí? Cuando alguien no te da algo que quieres, que lo deseas, ¿sí? Porque así lo consideras, estos grados de violencia ya son internos también, ¿no? Sí, No porque vas a también va reaccionar ligado con el grado de tolerancia y la frustración Exactamente. que cada uno tenga, ¿no? No todos vamos a reaccionar de la misma manera, violenta, como el ejemplo que estamos poniendo, a la misma intensidad, al mismo estímulo. Va a ser diferente. Ahí sí es donde radica la parte de la educación, los valores y demás, tampoco entra. No, sí entra, ¿no? Porque precisamente para eso la educación yo lo considero, sí, un medio inhibitorio, no inhibitorio, sino... Nuestro invitado, ya ven, es lo malo de estar en vivo. Bueno, sí, ahorita le pedimos aquí a alguien Ya llegó nuestro invitado. que nos pueda, si nos puede ir a abrir. Los pequeños inconvenientes de Está estar en sobre vivo. Hortensia, sobre la calle. Ajá, sí, pero... Ok, sí, permítame a ver si te pueden ir a ver si tienen la llave aquí, ¿sí? Querido Emi. Sí, mira, ya le están dando indicaciones, que si nos pueden ir a abrir, está sobre la casa esa que aparece en la ubicación. Ah, ok, sí, porque también del otro, en sentido opuesto, también hay la pluma, ¿sí? Ok, sí, ya. Bueno, vamos a darle lectura mientras. Doctor, ¿se puede subir un poquito más bajito? El comentario de nuestra amiga Larisa Palafox. Lari, muchas gracias por seguirnos. Dice, un delincuente nace en casa, en el Mira, núcleo familiar, voy a pérdida de valores voy a y salir. falta de educación y Voy a límites. salir Si hay una parte, efectivamente, sí hay una parte. un momento, Sin embargo, ¿sí? Lari, Sí. si no ¿Ya hay están abriendo? un detonante, aunque haya todo esto, no existe No, una pero va a abrir posibilidad al 100%. la pluma. Eso puedes pasar. Doctor, Sí. Nos comentaba esto, Lari. Yo les voy a explicar mientras
llega el invitado, que bueno, nos está marcando ahorita y está todo esto en vivo. Hay una parte que se llama la tríada biopsicosocial. Es como un triangulito, hagan de cuenta, así. En esta parte de arriba está el bio, de este lado está el psico en cada punto y de este lado está lo social. Entonces, Lari, si esta parte de arriba es negativa, es decir, traes una carga genética negativa, y del lado psicológico viviste obviamente en un entorno mal, y del lado social también es malo, toda nuestra triada biopsicosocial es negativa. Entonces, en el centro está una parte que se le llama detonante. Si hay el detonante, obviamente, pues los resultados serán nefastos porque tenemos todas las partes de nuestra triada biopsicosocial negativas. Sin embargo, si no hay un detonante, eso va a prevalecer ahí quietecito. Ahora, si en esa parte biopsicosocial, por ejemplo, el bio, que traigas una carga genética mala, es decir, que pues bueno, tus papás pues traen lo que le decimos a veces el gen de la maldad, que no está aislado, sin embargo existe, puesto que hay familias completas y enteritas de personas que toda la familia, desde la abuelita hasta los nietos de Lincoln, pero esa parte la tienes negativa, ¿no? Ya traes una carga genética negativa, pero la parte psíquica, la parte psicológica es buena, es decir, tú siempre has visto de mala manera, pues la manera en cómo se conducen algunas personas que están fuera de la ley. Tú quisieras salir de ese entorno, tu entorno, o sea, la parte social, es buena también, aunque haya un detonante, tienes en contra dos partes buenas y solamente una mala, que es la genética. Entonces, en esa parte es como a veces nos basamos para ir sacando los perfiles criminógenos y tenemos que ir midiendo qué tanto peso hay en la parte biopsicosocial. Porque a veces, pues incluso aunque haya habido un detonante, la mayoría de las veces emocional, pero, pues, ¿qué es lo que pasa? Si tienes la parte psicológica y la parte social buena, claro que se puede hacer una reinserción social. Ahí es cuando vemos, por ejemplo, que las personas que delinquen tienen oportunidad de hacer las cosas de manera distinta al salir o no la tienen, pero todo está basado en esa parte biopsicosocial. Así como un adelantito ahorita para que pues no nos quedemos sin la información mientras recibimos a nuestro invitado que ya llegó afortunadamente. Adelante, Lee. Muy buenos días. Muy buen día. Buenos días. Aquí los efectos de estar Hola. en vivo. Sí, ¿verdad? ¿Cómo está? Adelante, Lee, por favor. Gracias. Bueno, pues esperamos esta pequeña explicación, Lari, que te haya servido de alguna manera y pues le damos la bienvenida al licenciado, al doctor Juan Sergio. Muchísimas gracias, ¿verdad? Sé que hiciste un gran esfuerzo por llegar, ¿verdad? Sí, caray, ¿No? con eso del suburbano se andan cerrando por todos lados y Sí. haciendo puentes y No, todo un está dificultad. terrible. Y luego aquí el circuito mexiquense también está cerrado para También. completarlo, Sí. entonces nos hicieron rodear, pero Sí. pues siempre es un gusto estar con usted, doctor Marcelino, Muchas siempre gracias, un placer, doctora Gaby. no, muchas De verdad gracias. siempre un halago estar con usted y por supuesto con su público. Muchas Y gracias, pues estamos ¿no? a las órdenes. Pues estábamos hablando un poquito de criminología para darle introducción en lo que nos haces el favor de llegar. Y pues yo le comentaba al doctor Marcelino que a mí me encanta tu conferencia de cómo se hace ¿Cómo? un delincuente, ¿no? ¿Cómo crear un menor criminal, verdad? Sí, sí, Exacto. cierto. Sí, pues es muy interesante, ¿no? Finalmente es el campo criminológico y pues como todos sabemos, ¿no? Son dos áreas muy importantes, la famosa criminogénesis, Así es. buscar el origen, los factores, las causas que llevan a una persona a cometer una conducta y por supuesto la criminodinámica, porque un factor afecta de manera distinta a personas diferentes. Claro. Por las condiciones, por las cuestiones económicas, por todos los factores que en general pues nos rodean. Finalmente, todos los días nosotros estamos alrededor de una serie de circunstancias, de una serie de factores que nos pueden implicar a llevar y a realizar una conducta. Así es. Y como hoy se señala, una conducta antisocial contra los famosos valores sociales. Entonces esto también tiene pues su implicación natural de saber entender que la criminología hoy, desde el punto de vista de muchos de nosotros, es una disciplina, es una ciencia con fines de prevención, porque si bien es cierto, tiene como objeto estudiar al crimen, al criminal, a la víctima, al lugar, a los sistemas de control social, a los sistemas penitenciarios, también es cierto que el objetivo, su fin último es
hacerse de información para conocer los factores que nos ponen a punto de turrón para cometer conductas pues contrarias a los valores sociales instituidos, ¿verdad? Como y que los detonantes, ¿no? sí, Es lo que hablábamos justo detonantes. ahorita antes de Correcto. llegar al doctor, ¿no? De los detonantes, porque decía Lari que es por falta de valores. Y sí, claro que hay una gran parte, pero no es específicamente por ello, porque cuántas veces hemos visto personas que crecen en un entorno medianamente sano y cometen ilícitos, ¿no? Sí, aquí es importante entender dos vertientes muy importantes de la criminología. Y eso pues ya en su momento se estableció. Por ahí Rousseau manifestaba que el hombre es naturalmente bueno, pero que la sociedad lo logra corromper y por eso llega a cometer conductas pues contra los valores sociales. Por otro lado, Maquiavelo decía que el hombre es malo por naturaleza, salvo que la sociedad pues le dé la oportunidad de ser realizarse. bueno. Y citaban muchos autores los ejemplos de, imagínate un sujeto que nació en aquellas partes lejanas del África, ¿cuál es su mundo de oportunidades? Y que de repente alguien lo adopte y se lo lleve a Francia. ¿Cierto? Pues las circunstancias económicas, geográficas, le dan un vuelco totalmente a su vida, Claro. dándole una oportunidad distinta a su ser y a su quehacer. Esa parte psicosocial, ¿no? Es correcto, ¿no? Entonces, aquí no podemos hablar de una sola línea, sino es multifactorial. Sí. Sabemos que de suyo la criminología se define como una ciencia multidisciplinaria, Así es. interdisciplinaria. ¿Y por qué? Pues porque esta se basa de cualquier ciencia que le pueda aportar un conocimiento para conocer el por qué un sujeto llevó a esta conducta. Sabemos que un buen criminólogo pues termina estudiando una serie de disciplinas que le van conformando su construcción. Finalmente un buen criminólogo es el resultado de los agregados culturales que va poniendo a su conocimiento para poder entender esta cuestión del crimen, del criminal, la víctima, el lugar. A diferencia del derecho penal, ¿no?, que siempre se ubica nada más en el campo procesal, su único objeto es el sujeto que cometió la conducta. Nada más. A diferencia de la criminología que busca cuáles fueron pues, las causas, los factores que lo llevaron, la víctima también, qué condición tuvo, si a lo mejor hasta tuvo una participación. Sabemos que existe la figura de la famosa víctima provocadora, Así es. que esto finalmente pues, viene a converger en una serie de situaciones específicas que nos llevan a cometer crímenes, ¿no? Y que creo que hoy está bien entendido que hay gente que nace ya con algunos problemas genéticos y demás que le pueden llevar a Ese una es el conducta, tema que le encanta a los temas. pero que sociológicamente también Pero sociológicamente. así es. Claro. Víctor R. Frank dice que el ser humano tiene 3 esferas: la corporal, y el cuerpo puede tener alguna deficiencia, puede tener alguna malfunción; Así es. la parte del alma, de la psique, y sabemos que la mente es igual o más enfermiza que el cuerpo. Claro. Y si no es atendido algo, pues indiscutiblemente estamos frente a un problema bastante severo. Y una parte que pues a muchos no les queda, yo sí me quedo con ella, es la parte espiritual, la parte de la espiritualidad, esa parte de la energía que finalmente somos, que muchos dejamos de construirla, de trabajarla, que hoy, como ese rato decíamos, ¿no?, los valores. Y R. Brand ve los valores desde este campo de espiritual, porque finalmente la sociedad te puede enseñar una serie de valores, pero tú eres el que decides si lo haces tuyo o no, si lo haces una fortaleza o no, y eso puede ayudar a evitar a que tú puedas llegar a cometer conductas pues antisociales, ¿verdad? Finalmente. Creo yo, además de que estoy de acuerdo de que la criminología es una ciencia de la prevención, hoy yo creo muy seriamente que la criminología es una ciencia que nos permite rediseñar nuestra vida. Porque al nosotros entender los factores que nos han llevado a cometer una conducta antisocial, por supuesto que nos están dando una oportunidad para instituir un mejor modo de vida, ¿verdad? Y aquí hasta hay que distinguir el modo de vida del estilo de vida. Sí, las maneras. Eso es importante. Yo creo que la parte del detonante, porque ¿cuántas veces hemos visto, por ejemplo, a personas privadas de su libertad que se les estigmatiza? Sí, ¿verdad? Porque están en ese lugar, pero cuando ya les hacemos las entrevistas y demás, nos damos cuenta que son personas que hubo un momento en el que ya no soportaron vejaciones, humillaciones, violencia, y fue por lo que cometieron un ilícito. Y eso no las hace una mala persona en la parte interna, ¿no? Socialmente sí, pero en la parte interna no, porque simplemente pues actuaron por instinto o por hartazgo. Sí, pues bien hablaba ese rato de la conferencia que dábamos sobre cómo crear un menor criminal. Híjole, pues desde el amamantamiento, ¿no?
Fíjese que platicando con un especialista en cuestiones psicológicas, él nos explicaba que una parte principal de la formación del cerebro es durante el embarazo. Que mucha gente comienza a hacer el estudio desde que naces, de cuáles sustancias bajo la que Desde naces. la concepción. Pero no nos habla exactamente, no estudian desde la parte de la concepción, donde el cerebro se comienza a formar y finalmente comienza a tomar una madurez de lo que vamos a terminar. Son las siendo. primeras percepciones. A final de cuentas. Yo en ese sentido diría, bueno, compartiendo y haciéndote participar de estos comentarios, yo diría que les decía antes de, sí, y yo recuerdo mucho cuando la maestra de genética, y ya también la doctora hizo, si vamos a casarnos, si vamos a procrear, hay que ver el perfil genético de esta pareja para no crear tarados. Sí, definitivamente, ¿no? Eso es de lo que menos se ocupa uno, la carga genética. Es que Sería exactamente, bueno, ¿no? ¿no? De ahí también vamos a seguir escuchando aquí al maestro, porque también de ahí tiene mucho, ¿no? Tiene mucho en la formación del cerebro, la conformación. Sí, claro. ¿Qué le vas a aportar tú a tu hijo y qué le van a aportar tu pareja a tu hijo? ¿Qué características congénitas, hereditarias le vas a aportar? Y dentro de ahí cabe todo esto que que estamos comentando y que con mucha certeza nos lo comenta acá el doctor Juan Sergio. Sí, yo creo que es indiscutible y no podemos saltarlo, que tenemos que entender que uno de esos factores también trascendentes para que una persona lleve con una conducta, pues es esa herencia genética. Sí. Tenemos que tenerlo por entendido y sabido y no deja nada más que el enamoramiento, que esa parte de esa serie de sustancias químicas que irradiamos con el Por eso se llama enamoramiento. ¿Verdad? Porque enamoramiento. Sí, enamoramiento, ¿cierto? ¿No? Y es aquí, doctor Marcelino, exactamente en donde debemos de hacer una pequeña pausa y ver cuál es nuestra condición genética y cuál es la del otro. Hoy la ciencia en esta parte de la genética ha desarrollado de manera verdaderamente estratosférica que nos puede dar una oportunidad distinta de pues cómo confeccionar este nuevo ser, ¿Cómo desarrollar desde manipulación, lo queremos un delincuente o lo queremos sí, sano, bien, ¿no? Definitivamente y correctamente, creo que eso es algo de lo que uno debe de entender y valorar. Y ya a mí, si me permiten, pues yo les puedo dejar lo de ¿Es tu la programa? lo de la presentación de cómo crear un menor criminal, porque a lo mejor ahora que lo lean y lo revisen, pues me Sí. aportan alguna idea, porque Claro. Además van a estar preguntando, yo no sé por qué de repente la gente no se conecta en vivo, pero lo ven en la repetición y nos empiezan a mandar WhatsApp de manera personal a preguntarnos, ¿no? pues sí, seguramente van a hacer muchas cosas. Y aquí es bien importante entender también toda la magnitud, toda la amplitud que tiene la criminología. Empezando por entenderla que es una ciencia sintética. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de una ciencia sintética? Que de cualquier área del conocimiento toma lo mejor o toma lo que necesita para tener esa circunstancia particular. Y creo que es una de las partes que debemos de tener y entender muy claramente, que esta ciencia o disciplina se conforma de todo el constructo cultural que finalmente va forjando al hombre. Y esa es la parte más interesante que debemos de entender, ¿no? Porque finalmente, insisto, para mí, bajo estos estudios, bajo estas situaciones prácticas que me ha tocado vivir y entender, sí es una oportunidad de rediseño. Les comento, tuvimos el caso de la psicóloga que atendía a una persona, a un inmigrante, pero que le ha ido bastante bien en los Estados Unidos, en Miami en particular. Hizo una pequeña empresa para atender pues algunos negocios y demás, surte algunos negocios de servicios de limpieza. Y pues ella, lógicamente, con la intención de establecerse allá y demás, hace una negociación con un fulano, uno del Medio Oriente, y pues negocia que van a vivir, que van a estar bajo el concepto de matrimonio y demás durante el tiempo que la ley exige para que ella pueda obtener su residencia. A unos meses, o un mes y medio más o menos, pues el cuate se va con la vecina, que era una hondureña. Entonces la señora pues se destruye porque pues ha pagado, ha construido toda una intención y de repente se va y ella siente que su mundo se le acabó porque para completarla, aparte de ese contrato malicioso que de una manera estaba generando, pues se enamoró. Y el enamorarse y luego quebrar todo lo que su idea de residencia, de negocio, ya lo instituyó legalmente en Estados Unidos y todo, pues se le viene abajo. Y le dio la intención de suicidarse. Cierto. Y tuvimos la oportunidad de intervenir junto con un psicólogo para todo esto. Y finalmente la señora pues retomó su vida y hoy cree más en sí misma que nunca. Y entonces yo, en ese caso que nos tocó atender, pues entendí claramente que la criminología
también es una ciencia que da la oportunidad de rediseñar la vida, Ciertamente, de ¿no? volverte y hacerte mejor sí. persona. O sea, finalmente te construye, ¿verdad? Decía el filósofo italiano Gramsci, nosotros los seres humanos somos el resultado de los agregados culturales que vamos haciendo en nuestra vida. Y finalmente sí, finalmente vamos descubriendo que no todas las verdades que nos han construido corresponden con nuestra realidad. Así es. Y que nosotros debemos darnos la oportunidad de descubrir cuál es nuestra realidad para construir desde ahí nuestra verdad. Yo me refiero mucho a la película esta de Historia Americana X, no sé si se acuerda, Sí. si la recuerda. Pues al amigo se le construyeron la idea de que los neonazis eran lo mejor que había, hasta que llegó a la cárcel y descubrió que los latinos eran los que manejaban las drogas y eran los dueños de las cárceles. Le costó que lo violaran para entender que la verdad que le habían construido de neonazi no era una No era. realidad. Exacto. Y entonces, pues vamos descubriendo cómo el hombre sí puede tener una oportunidad a través de la criminología, una ciencia que ojalá muchos tuvieran la oportunidad de estudiarlo, de meterle en muchas áreas del conocimiento para entender este origen de las conductas antisociales. Porque no importa en el estatus económico que estés, no importa en el lugar Sí, porque a veces se que estés. relaciona delincuencia con pobreza. Sí, claro. Y la riqueza también da esa Oh, Sí, sensación. sí, claro, también. Así es. sí. Aquí cuando hablamos de riqueza yo me refiero mucho a la película del Lobo de Wall Street, porque finalmente tienen tanto dinero que ya lo estándar normal que les venden, ya no les alcanza. Ya no Entonces es- buscan ya perversiones, ¿no? Exacto. Finalmente. Así Entonces, es. nos damos cuenta lo multifactorial que puede ser este campo de la criminología. E insisto nuevamente, Fíjate qué una ciencia- interesante sería, ¿no? que hubiera un criminólogo en las escuelas. pero por supuesto, pero además un criminólogo bien preparado, no pues no sobrepuesto, Sí, ¿no? Porque sí. es de verdad enamorarse de esta ciencia para Eso es saber lo que la hace práctica. falta, creo yo, ¿no? Sí, que además de la vocación que tengas, el interés que le tengas, que te apasiones por tu área, ¿sí? Porque si vas a estar ahí por el sueldo, no tiene sentido, pues no. no tiene caso, ¿no? Y lamentablemente también vemos, lo hemos visto en las cátedras, que hay muchos alumnos que no están por voluntad, sino que han sido impuestos por sus padres, no quieren algo. Entonces, ¿a dónde va a llegar esta persona? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer después de obtener un título? ¿Sí? Si lo llega a obtener, que para eso está. ¿Sí? Y aquí que me surge una idea, hace rato hiciste un comentario, ¿sí? Ahorita no lo recuerdo bien, sí, pero ¿cómo pues, llegaríamos a obtener esa reconstrucción que hablas del ser humano desde el punto de vista criminológico? Sí, yo creo que cuando uno hace una pausa y se mira al espejo y hace un recuento de lo que hace y dice y elabora todos los días, te da la oportunidad de darte cuenta o de descubrir que no todo lo que haces está muy correcto. Y eso pues es buscar el origen, ¿no? de tu conducta. Y ese origen pues sabemos que es la criminogénesis, parte de la criminología. Y entonces al darte cuenta tú de lo que te está fallando, que te está haciendo pues cometer conductas no las ad hoc para las circunstancias propias que tú vives, pues yo creo que el hecho de mirarte al espejo ya es una gran oportunidad de decir, caray, creo que lo que estoy haciendo todos los días no es lo está correcto. bien. Y entonces, si yo tengo la suficiente capacidad de reflexión y los valores bien puestos, puedo decir, no es correcto, tengo que cambiarlo, tengo que rehacerlo, tengo que rediseñarme y a partir de hoy las formas van a ser así, ¿no? Y además, también debemos de entender que es bien complejo estar sano en todo tu ser y tu quehacer. Porque cada vez se construyen ideas más fuertes. Sí. De verdad, hoy, por ejemplo, hasta el lenguaje inclusivo, ¿no? Cierto. Él, Es ellas, ofensivo. ellas, o sea, cómo nosotros que estamos construidos bajo un concepto ya de él y Sí, ya ella, estamos hechos. volver a reconstruirnos, volvernos a rediseñar para dar es. paso a estas nuevas ideas. ¿Cómo entender hoy que el cuerpo es un lienzo y que cada quien lo pinta a su gusto, a su Claro. modo, a su color? ¿Por qué? Pues porque nada más nos enseñaron dos colores, el azul y el rosa. Ujú. Cuando verdaderamente nos enseñan, nos construyen culturalmente a entender que somos congéneres y que todos compartimos este planeta en ese sentido de igualdad, ya no tenemos que ver ni siquiera colores. Vamos a tener la gran capacidad de entender que el que está a nuestro lado, que está enfrente, que está atrás, hace, piensa, hace diferente. Y el día que reconozcamos eso, de verdad que Claro. muchas cosas de discriminación Sí. y otras conductas que hoy son antivalores sociales van a ser entendidas y creo que mejor llevadas, pero no es fácil. Nada Sí, más, no, pues, es nada más luchar con imagínense, generaciones. llevamos siglos, milenios, Exacto. construyendo, viendo un mundo antropomórfico, ¿verdad? En donde el hombre
pues solamente sabe ver el mundo como hombre. Sí. Y entonces hoy entender el campo de la mujer, entender todo esto, no es algo que una ley que dicta si ya lo cambiamos, ¿no? Entonces hoy necesitamos, forzosa y necesariamente, hacer una nueva reconstrucción cultural para entender estos nuevos campos, insisto, para que cada quien se pinte de color y nosotros entender con toda la naturaleza que más allá de cualquier otra cosa somos congéneres. Y ese de congéneres nos da una oportunidad de igualdad, yo creo que pues va a ser muy, muy, muy generosa. Y es parte de lo que podemos entender desde el campo de la criminología. Pues creo que desde ahí empieza, ¿no? Empieza este punto, la partida, ¿no? Para, si te aceptas como eres y aceptas a la otra persona del color que se pintó, ¿sí? Sin imponerle tu color, ni el color que tú le quieras ver, creo que ahí es el punto de partida para esta reconstrucción. Te dejo ser, te acepto como eres, ¿sí? Y no me intruyo en tu actuación para que tu conducta sea la que tú quieras tomar. Lo dijiste muy bien, cada quien se pinta del color que sea, y que la realidad es de cada quien, y me vino a la mente algunas teorías de Jacobo Grinsberg, ¿no? Dice, la realidad es virtual, cada quien la vive como quiere verla, ¿sí? Y en ese contexto, pues dejo que tú también vivas tu realidad, para que inmiscuirme, ¿sí? Sí, es que también es importante entender que debemos de romper con el sentido de la imposición. ¿A qué me refiero con esto? Exactamente en la conferencia que usted citaba, doctora Gaby, recuerdo mucho que yo platico el caso de las mujeres que acostumbran irse a tomar el café como amigas. En una ocasión estaba en uno de estos restaurantes y estaba un grupo como de 15 mujeres tomando café, porque además quiero que sepan, porque por las cuestiones hormonales, las pláticas de café entre mujeres son curativas, ayudan a sanear. Entre los hombres, mejor nos tomamos un tequila con café. Se curan por dentro, Sí, mujeres, caray, se sí, desinfectan. Y entonces en eso llega una dama más, pero llega con su niña, una menor como de 4 o 5 años. Y la niña, hermosa, toda vestida de rosa. Y todas las amigas la comienzan a decir, ay, qué bonita tu niña, mira qué bonito el rosa y no sé qué, y el rosa como 1000 veces. Y la señora se voltea y le dice, es que a mi hija su color preferido es el rosa. Y a mí me hubiera gustado preguntarle si le ha vestido de alguno, le ha dado por el vestido de otro color. Claro. O sea, pues siempre la ha vestido de rosa, el único color que conoce es el rosa. ¿Y cuál va a elegir? Pues el rosa. El rosa. O el rosa, o el rosa, o el rosa. Sí. ¿Sí me explico? El día, insisto, que pintemos de colores esto, no vamos a generar esos estatus que socialmente pegamos, esos prototipos sociales que establecemos como roles, como todo esto, ¿no? Afortunadamente este campo se está abriendo, cada vez se está volviendo más generoso. Empezamos a ver figuras más importantes como la famosa equidad sustantiva en el campo laboral, en donde verdaderamente se busca esa equidad en salarios, en cargos, en puestos entre hombres y mujeres. Insisto, porque finalmente podemos hablar de un sinfín de aspectos que finalmente terminan o pueden terminar siendo factores y causas criminógenas, ¿no? Que son de lo que hoy pues estamos queriendo atender con la cuestión de invitarlos a que conozcan un poco más de la criminología. Ustedes son una generación similar y obviamente pues crecieron bajo esos estatutos de que el hombre no llora y párese porque usted es hombre y ese tipo de situaciones. ¿Cómo le hacen ahora para entendernos? Eso es bien interesante. Por eso le digo, no es una magia. Los escucho y me encanta. No es una magia. De verdad que tenemos que reconstruirnos, por eso decía el rediseño, que nos da poder, tenemos que reconstruirnos para entender ese nuevo ser que está a la par con nosotros. ¿Y luchan con y que lo que ya aprendieron? visto. O sea, están desaprendiendo. Yo creo que la lucha está en desaprenderlo. Sí, seguro. Ya cuando lo has desaprendido, lo demás es fácil hacerlo tuyo. Pero yo creo que el verdadero ahorita problema es, insisto, tratar de destruir esta serie de ideas pues que todavía nos han formado. Hablamos de los grandes, no sé, hablo de un Darwin, hablo, no sé, de la cuestión religiosa, el famoso martillo de las brujas, ese libro icónico de los dominicanos, ¿no? Que finalmente lo hicieron para matar, pero finalmente aquí pues a la mujer. Sí, a la mujer. Entonces, toda esa construcción que nos han hecho pintores, filósofos, psicoanalistas, todo el mundo, Darwin, ¿no? O sea, Darwin. Schopenhauer, o sea, nos han construido una idea Sí. de ver el mundo como hombres. Y entonces de repente, pues viene esta nueva idea, no nos va a entrar con un clic, o porque nos quieren una ley que diga, pues, igualdad, o una mujer no.
tienen que hacernos una construcción, tenemos que tener charlas como esta de que la gente que nos escucha o algo se dé la oportunidad de entender que tenemos que construirnos, pero lo primero que hay que hacer es aceptar, desaprender. Porque es esta parte compleja, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo vemos la fórmula de entender a la mujer? Como dicen, desandarlo ya caminado, ¿no? ¿Cómo le haces? Sí, bueno, yo la verdad es que yo no me puedo quejar porque yo tengo la fortuna de tener muchos compañeros de trabajo hombres, ¿no? Ahí está la prueba, ¿no? Ustedes. Y la verdad es que yo siempre me he sentido bastante atendida. Yo ahí sí, a diferencia de muchas mujeres que dicen, no, es que los hombres que nos tratan mal y que no nos dan chance en los trabajos, yo puedo decir que pues los grandes hombres que me han empujado a mí a entender estas áreas, por ejemplo, o que no me han impulsado en el trabajo, en cuestión de docencia, son hombres y aquí hay dos. Pues sí, Entonces, digo, yo no tengo problema. a lo mejor, Yo no tengo problema sí, con eso, ¿eh? pero sí es importante entender por qué hoy tenemos que hablar de equidad de género. Sí. Si hay otra oportunidad para que podamos charlar. Hay una conferencia muy interesante que impartimos que se llama De la ideología a la equidad de género. O sea, primero nos construyeron una forma de ser y que hacer, Sí, y de repente pues hay que hacer otro nuevo. Pero es importante, de ahorita hablamos de cuáles son los orígenes, ¿no? Porque hoy tenemos la necesidad de hablar y entender lo que es la equidad de género. Pues por todo el constructo que tuvimos anteriormente. Claro. Esa construcción, insisto, en lo espiritual, en lo religioso, en lo cultural, no hay pintores, hay filósofos, hay psicólogos, o sea, que nos han construido una forma de entender esta vida como hombres. Digo, la famosa pintura de Miguel Ángelo, ¿no? Pinta a un Dios Padre, barbón, viejo. Pues cuando en algunos de los libros, grandes libros, empezando por la Biblia misma, pues ha señalado que fue un hombre, ¿no? O sea, como tal. Se habla de una zarza, se habla de otras cuestiones, Y pero... desde ese punto también viene esto, ¿no? Del patriarcado, del machismo, ¿no? Porque precisamente, ¿por qué Dios y no diosa? ¿No? Si ahora nos referimos a la madre naturaleza, los que compartimos ese, bueno, venimos de la madre tierra, ¿sí? No del padre, ¿verdad? Entonces, de ahí creo que ahí empieza también toda esta situación que perdura hasta el momento y que va a ser complicado desatarlo porque, lo mencionas bien, los aspectos religiosos, espirituales, Dios Padre. ¿Dónde está Diosa Madre? Sí. Si sabemos que nacemos de una mujer, ¿por qué no una diosa? Pero estos grandes hombres que menciona el doctor, es lo que nos han impuesto todo esto, ¿no? Es correcto. es. Insisto, ojalá hubiera la oportunidad de un día hablemos directamente de este tema de la ideología de la equidad de género y entender, por ejemplo, referir a Lilith, ¿no? Que pues muchos lo niegan, otros lo afirman, pero hay libros tratados completos sobre ella, ¿no? Y nuevamente, entonces, ¿cómo tratar de entender todo esto? Y bueno, pues este tema, como muchos otros tantos, damos cuenta cómo nos refiere ese gran campo de acción que tiene la tecnología. Yo creo que no hay nada en el día que hagamos que no tenga que estar factorizado. Sí. Finalmente, insisto, somos seres humanos llenos de circunstancias. Y si bien por ahí se dice que las circunstancias, pues, no obligan, pero sí, como están ahí, como un acicate, ¿no? Que están pegando y que a mucha gente le deja punto de torrón para cometer esas conductas, ¿no? Ese rato, insisto, hablamos de la cuestión económica, pues el pobre tiene sus razones o sus factores para llevar a cabo ciertas conductas, pero los ricos también, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde nos vamos, no? La tecnología. Hoy no podemos escapar a ello. Hay chicos que nos pueden platicar de armas que hoy nosotros, nuestra generación, no las conocemos. Y ellos saben construirlas. Las drogas igual. O sea, toda esta serie de fórmulas que verdaderamente son terroríficas. Yo recuerdo mucho que hace tranquilamente más de una década, hablaba de los riesgos del sexo virtual. Y fue una conferencia que creo que 2 veces por ahí me la pidieron y se murió. Y esa, cuando vino la cuestión de pues la famosa ley Olimpia, pues tomó una fuerza brutal. Y me horroricé cuando vino la pandemia, porque todo era virtual. Y entonces yo decía, nunca me imaginé el sexo virtual, ¿verdad? Y cómo llega el hombre a la estimulación y a toda esta conciencia de una actividad sexual vía virtual, ¿no? Y hoy esos riesgos que en aquel tiempo pues decían, esto, ¿de qué nos quiere hablar este sujeto? Está raro. Igualmente me acuerdo que hace como 20 años hablaba de la intervención de los drones
en la escena del crimen, porque tuvimos una experiencia de un curso en Brasil donde empezaban a hablar de la introducción de los drones a la escena del crimen. Nos ponían como ejemplo una iglesia que habían incendiado y que pues por el fuego que estaba no podían entrar las personas, pero el dron sí podía entrar. Entonces la forma de participar, como en el mismo momento puede estar ya otorgando información que tendría que antes ser recolectada, a laboratorios y demás, y que en un instante automáticamente estaría. En el momento. Pues hoy igualmente en el campo de la criminología podemos tener y entender todo esto. Hoy tenemos psicólogos dando su atención a distancia, videollamada. Sí. Y cómo si puedes, sabiéndola manejar, sabiendo cómo te puede llevar a cabo. Pero también, cómo sabemos que la tecnología no bien usada, no bien llevada, puede distorsionar y llevarnos a actividades que no somos, ¿no? Porque es bien fácil que te envía la pareja, pues ahí el primer desnudo de su vida, y a ti se te hace fácil presumirle a los amigos, ¿no? Y ya estás cometiendo conductas, ¿no? Pues que finalmente son antisociales, ¿no? ¿A quién se la envió? ¿A quién se la dio? A ti. O sea, el derecho era propio y exclusivo. Nada y eso más. de subir. Y hoy sabemos que subir algo a las redes es que se multiplique de forma brutal, ¿no? Qué bueno que el Estado pues todavía le puede pedir a estas plataformas, decirle, ¿sabes qué? Bájame eso, quítame eso, elimíname eso, ¿no? Pero mientras tanto, el reguero es en instantes. Sí. Es más, puede ser momentánea. Y eso, pues, indiscutiblemente, pues, es otra de las conductas que a la criminología le interesa, cómo las nuevas tecnologías nos llevan a cometer nuevas conductas que en el mundo virtual, pues, vienen siendo antivalores, ¿no? Podríamos decir que también la tecnología ayuda a la construcción del crimen, ¿no? Y muchas veces el crimen está más avanzado que la tecnología, y esto me viene a la mente, ¿no? De lo que hablas de los drones, ¿no? Hace años se está utilizando el láser, ¿sí? Para escanear el lugar de hecho criminalístico. En México no tenemos eso. Y hace 30 años que se usa en Colombia. ¿Sí? O sea, también eso es cuestión de que aquí ya vamos a compartir al Estado que ponga su parte para poder lograr todo esto, ¿no? Porque uno solo, un grupo, no puede hacer mucho. ¿Sí? Hace rato lo mencionó Gaby. ¿Sí? ¿Qué tan importante y necesario es un criminólogo, un psicólogo, un sociólogo en unas escuelas? Sí, por supuesto. No, pues también para sacar el perfil de las personas que nos rigen a nivel. Y nada más imagínense que los descubramos a temprana edad. Estaremos en condiciones de ayudar. Esto me hace recordar, en el edificio Rosa llegamos con un chico de 11, 12 años que lo agarraron pues violentando a su primita de 5 años. Y entre lo que estábamos hablando con el procurador, era una procuradora y demás, llega la abuelita del chico y dice, ya ves, hija, ya he hecho a perder toda su vida y demás. Y yo me acuerdo que me volteé y le dije, no, señor, al contrario, qué bueno que en ese momento lo agarraron. Sí. Porque podemos atender tanto a la nena como a él. Porque si a la nena no la atendemos, a los 10 años, 12 años va a quedar embarazada, porque le han despertado el hilo sexual cuando no tiene la menor conciencia. Y este chico, todo puede ser sujeto de atención para evitar que en potencia se vuelva tal vez un violador. ¿Sí me explico? Y ahora es importante entender y atender qué fue lo que lo llevó a cabo. Y les comento, la psicóloga le hizo una hipnosis regresiva al niño. Y descubrimos que el niño, desde los 5 o 6 años, era violado por el tío, el hermano de la mamá. Y lo que me causó un verdadero enfado es que la mamá me dijo, mi hijo 2 o 3 veces me dijo que le hacían esto. Pero yo, ¿cómo le iba a creer si era mi hermano? O sea, yo tenía ganas, pero de cruzarle. Pero eres hombre, no lo puedes hacer. No, me quedé con el sentimiento ahogado. Pero es verdaderamente desesperante que la mamá me haya dicho, ¿no? Que la mamá haya dicho, es que mi hijo me lo dijo 2 o 3 veces, pero no ¿cómo? Licenciado, ¿cómo le voy yo a creer si es mi hermano? Sí. Cuando sabemos que muchas veces esos problemas, esos factores, los más inmediatos los tenemos en casa. Claro. Al menos desde esa conferencia de la criminología, una de las cosas que me tocó estudiar y entender, hasta las culturas guerreras, mínimo, pero las guerreras, hablo de las que ya menos interés tienen por su gente porque los quieren echar rápido al campo de acción, los tenían bajo su cuidado estricto a los 8 años. Y prohibidísimo, era una regla prohibida que un menor actualmente de 12 años pernote fuera del hogar de los padres. Porque sí, exactamente, pues que los primos van a hacer la pijamada. Y dejamos a los niños con los adolescentes. ¿Y en qué condiciones están los adolescentes? Sí. ¿A qué exponemos a los menores? Pues por supuesto los ponemos de tiro al blanco, ¿no?
Esa serie de cosas son las que debemos de cuidar, porque insisto, todos los días, en ese fin de semana de primos, de piñamada, puede suceder muchas ¿no? cosas, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí, sí, Y lo claro. peor que hoy, el ritmo de vida que llevamos los padres, pues pocas veces nos hace detenernos y mirar a los hijos de qué pasa, porque hoy tienes la mirada taciturna. Ni eso, ni eso. Entonces, cuando descubrimos es cuando ya se desató un problema mayor. Entonces, qué importante, insisto, es interesarnos en cualquier, porque, insisto, ahorita hablamos de tecnología, hablamos de la construcción cultural, hablamos de esta cuestión en donde los familiares muchas veces son una amenaza primaria, ¿no? Cómo entender y saber que los hijos de casa no deben salir hasta que tengan toda la capacidad plena para decirnos qué está pasando. Y eso sí hemos construido un buen estado, un buen lazo de confianza, porque si no, tampoco. ni de eso te terminas enterando. Sí. Y hablar con un niño es verdaderamente serio. Apenas estuvimos con unas compañeras del distrito de Texcoco encargadas de trata de personas y lo relativo a la pornografía infantil. La chica le declaran esclerosis múltiple y ya comienza con el bastón, 21 años de edad. Y todo el mundo pensábamos que era la explotada, por eso se empezó a tener caso, porque pensamos que era la niña explotada, la chica explotada por la abuela y demás. Resulta que la abuela era la más atinada, era la más cuidadosa de todo. No, esta chica, a su sobrinita, a su primita, si no recuerdo, a su prima, muy pequeña de edad, como 3 años, pues le sacaba fotos de desnudas y demás, se las vendía a otros sujetos y se hacía de dinero. ¿Sí me explico? Pero como pues traía el problema de enfermedad de que, si bien es cierto, apenas empezaba, y si en cambio se victimizaba, y pensábamos que la abuela era la mala, y al contrario, la abuela trataba de proteger a la menor y tratando de mantener al margen de esta chica, pero pues como no tenía la potestad, pues la otra hacía lo que quería. Insisto nuevamente, ¿cómo puedes de repente mirar en alguien la víctima y luego descubres que es la victimaria? Verdaderamente complejo, ¿no? Por eso insisto, este campo que estamos tratando de la criminología está en todo lo que estamos haciendo y diciendo. Seguramente algunos de los que nos están escuchando, que nos están viendo, podrá tener la oportunidad de hacer una reflexión muy trascendente en su ser y en su quehacer. Pues vamos a leer los comentarios, ¿no? Porque adelante. sí, mira, nuestro querido amigo Juan Varela, existen implicaciones psíquicas que marcan la ruta de lo masculino y lo femenino y que podrían cambiar hurgando desde el inconsciente y que a una posición externa le costaría mucho trabajo. Saludos Gabriela Fernández, saludos Marcelino, excelente invitado, muy elocuente su participación. Muchas gracias. Oscar Mandujano, un gran especialista en este tema, el doctor Marcelino. María Concepción Patlán Reina, hola, excelente programa, un gusto escucharlos. Miriam Cruz, excelente tema y excelente invitado en estos tiempos tan complicados en donde los valores se han ido perdiendo, cómo recuperarlos y cómo reeducar a las familias. Ávila Ale, hola, buenos días. José Armengol, excelente invitado. Pues tú no quieres, doctor, te seguimos esperando. Ya te dijimos que van por ti y no quieres Y no venir. quieres, doctor. Alejandra Fregoso lo está viendo. Muchos besos, Ale. José Armengol, buenos días, saludos. La violencia es parte del desarrollo humano y depende de qué grupo de impulsividad tenga cada uno para que se manifieste en contra de la sociedad. Larisa Palafox, un delincuente nace en casa, en el núcleo familiar, por la pérdida de valores y falta de educación y límites. Híjole, pues sí, creo que todos los comentarios son acertados. La verdad es que, pues por ejemplo, se crean los derechos humanos, y particularmente de los derechos humanos de la mujer, y empieza el discurso, pues deja el delantal y ponte el traje sastre, deja el lugar y vente a la empresa, vente a la profesión. Y no estoy en contra de ello, solo que si de verdaderamente el sistema se interesara en la mujer, le daría un trabajo especial con un horario especial para no descuidar la labor más importante, que son los hijos. Porque hoy ese abandono de los hijos es brutal. Es más, hay un abandono hoy bien típico que se llama abandono psicológico. Los papás pueden estar en casa, pero como están en sus dispositivos, lo último que están es con sus menores. Entonces, se comunican y es tan dañino como la violencia física y demás. Sí. Y ahora eso es cierto, ¿no? Pues es un principio criminológico que agresión genera agresión. La violencia es parte del ser humano. Bajo el concepto de agresión, pues está medida, está limitada a no causar daño. El problema es cuando ya la llevamos con la intención de causar daño. Me acuerdo mucho del juego de las sillitas, ¿no? De las sillas, que vas quedando una silla, vas quedando una silla. Al final queda una silla y quedan dos sujetos. Y no dudes que uno va a aventar al otro, le va a dar el nalgazo al otro y lo va a quitar para ganarle la silla. La intención no era dañarlo. La intención era guardar su estatus, ganar su lugar. ¿Sí me explico?
Pero ¿qué pasa cuando eso ya lo llevas a un ring? Cuando ya lo llevas a un afán de, pues, de riña, de pleito, de le quiero causar daño. Ese es cuando se ve rebasada, porque es cierto, el hombre también tiene esa parte, pues, inevitable de la violencia, ¿no? Pero mientras todo sea funcional, mientras todo sea correcto, orgánicamente trabajemos bien, pues seguramente vamos a funcionar. Y ahorita ya hablaron de lo orgánico, ¿no? Sí. Una persona que tiene, por ejemplo, un problema, un malestar, no sé, problemas con las glándulas salivales, no va a poder comer bien, no va a poder hablar bien, va a tener muchos trastornos. ¿Cómo no va a estar en un estado irritable? Claro. Y si ayer se llevaba contigo de a cuartos y de a palmada en la espalda, hoy con ese estatus nuevo que tiene, con esa nueva condición, por supuesto que te va a atacar, te va a echar para atrás. Es una agresión que significa su defensa. Y naturalmente los hombres respondemos a eso. Imagínense a las personas subiendo en un elevador. ¿A poco los vamos mirando de frente? Como retándolos, pues no, como que uno mira para el cielo, otro mira para el suelo, otro mira otras cosas, pero todos miramos otros, menos que estar enfrentando al otro. O sea, tratamos de, pues, mantener lo nuestra que se área, ¿no? entiende como retos, ¿no? ¿Tú qué me ves, no? Porque a eso nos exponemos, ¿no? Sí. Ahorita, en el comentario anterior estábamos hablando de la victimización. En este caso, ¿qué opinión tienes de la victimología como tal? Para que los que nos están escuchando, creo que son palabras muchas que no han escuchado, sí, que no conocen, pero que aquí estamos precisamente contigo para que nos orientes a los que nos oyen. ¿Qué sería la victimología? ¿Qué es la victimología? Híjole, pues ya sabemos que se refiere al estudio, tratado, análisis de la víctima. Pero yo creo que el verdadero ejercicio comienza cuando tú eres capaz de estudiarte para mirarte como víctima. Imagínate que compro un celular de 50,000 pesos yo que viajo en combi. O imagínate que me llevo la minifalda y los tacones para ir en combi. Por ahí en una ocasión un legislador, una legisladora que me estaba escuchando me dijo, oiga, ¿qué le pasa? Si nosotros las mujeres tenemos el derecho a vestirnos como queramos, si es nuestro derecho, y usted es abogado, me extraña que diga eso. Yo lo único que le dije, mire, la plática no es desde el campo jurídico, es desde el campo criminológico. Me gustaría saber que usted va en la combi, va con su minifalda, va con sus tacones, y frente no sabe usted qué mente se va a encontrar. Y a ver a esa mente enferma, esa mente desviada, esa mente, dígale, mire, aquí está mi ley y tengo derecho a vestirme como quiera. Ahí no se trata de un problema de derechos, se trata de un problema de seguridad. Y por encima de todo, mi seguridad. ¿Cuántos de nosotros conocemos los puntos débiles de nuestro hogar? Y cuando se nos mete el sujeto, decimos, se me olvidó poner el candado, ese se metió por la ventana que estaba mal. O sea, tenemos que hacer un estudio como víctimas. O sea, y ya les dije que hoy la criminología yo la quiero mirar como una ocasión, como una oportunidad que yo tengo para estar en un mejor estatus de vida. Y eso, ¿no? Si yo, por ejemplo, ¿cuántas rutas tengo de acceso a mi domicilio? Yo, ¿cómo sé qué vecinos se duermen hasta tarde? Yo sé que vecinos que aunque les tumbe la puerta no van a abrir. Yo sé que vecinos con gritar fuego van a aparecer. Porque finalmente es un sistema de auxilio. Estamos viendo tiempos difíciles y lo primero que hay que hacer es estudiarse como víctimas y tratar de quitarse de ese lugar. Ya no son tiempos del valiente. El valiente era aquel que sometía a los no. Hoy estamos en tiempos del inteligente. El inteligente es aquel que cuando viene el golpe ya no está ahí. ¿Sí me explico? Aunque digan patitas para cuando son, pues sí, ¿qué crees? Es mejor eso y estar aquí platicando a gusto con ustedes a ser parte de la historia. Yo creo, insisto nuevamente, que estamos viendo tiempos bien complejos, bien difíciles, en donde esta disciplina, que si bien es de las más, bueno, entre comillas, porque ya tiene sus buenas décadas dentro del campo cronológico, resulta valiosa si la sabemos saber y entender correctamente. Un caso particular de un cliente. Este amigo se acostumbraba a jugar en las famosas micros, ¿se acuerdan de las micros? Y generalmente sus días de asalto, de robo de él eran los días de tianguis de ese lugar, ahí por la raza. Entonces subía en su micro, iba viendo a la señora de la canasta. Y en una ocasión, cuando lo agarran, él tuvo dos opciones. Una señora que estaban de moda los famosos pantalones leggings, una señora que llevaba unos leggings oscuros y su canasta, y una señora que llevaba unos leggings blancos y su canasta. Cuando bajan al tianguis, pues él le comienza a ver por cuál me voy, porque finalmente tengo que seleccionar cuál. ¿Por cuál creen que se fue? ¿La de los oscuros o la de los blancos? Blancos. Porque se le transparenta. Exacto. ¿Sí me explico? Su morbo, su libido también lo llevó a generar una cuestión de víctimas. Entonces tú también tienes que hacer un pequeño estudio de víctimas. Al lugar que fueres,
pues haz lo que vieres. Tenemos que entender que si voy a tianguis, pues tengo que ir bajo un concepto distinto. Y insisto, no es meterme con los derechos a cómo te quieras vestir, a cómo te quieras andar, a cómo esto, sino a tu seguridad, a tu oportunidad, al darte la oportunidad de estudiarte como víctima, ¿no? Aquí manejamos como libre albedrío, ¿no? Tenemos el libre albedrío, pero eso también implica ciertas cuestiones. Y mucho de lo que no tiene la gente, porque no está acostumbrada o porque se dedica a otras cosas en el sentido de información, ¿sí? No se da cuenta que también la seguridad de ellas está en sí mismo, ¿sí? Para no pasar a formar parte de las víctimas, de la victimología, ¿sí? Empieza con estas medidas de seguridad propias. Y la otra cuestión que dijiste, ¿cuántos accesos tengo yo a mi domicilio? ¿Sí? ¿Cómo voy a ingresar? ¿Lo voy a hacer rutinario o lo voy a hacer variable? ¿Por qué? Porque también es una medida de seguridad. Me estoy protegiendo contra posibles. Algo cierto también que dijiste, el vecino sabe cuándo estás o cuándo no estás. ¿Sí? Es correcto. Sí, entonces también la seguridad empieza por nosotros mismos, ¿no? La prevención, ¿sí? Tal vez no la seguridad en sí, pero sí la prevención. Y aquí aplica no mejor contexto que el libre albedrío. Yo me visto como quiera, yo hago lo que quiera, pero ya pensamos en las consecuencias que podría traernos eso. Sí, no es justo, pero hay realidades. Sí, claro, no es justo. No es justo, pero hay realidades. Y retomando el tema que bien me dejaba la doctora, imagínense un criminólogo en una primaria y decirle a los chicos, mira, cuando entras al juego, ese juego digital, y que para que te hagas de más estrellas o más insignias o todo, pues mándame una foto y mándame una prenda. O sea, imagínate que a temprana edad les hagamos ver todo esto y les hagamos una construcción de conciencia de que pues exactamente están totalmente expuestos. No, y si la no detección, saben la detección, porque aunque muchos papás no lo quieran ver así, pero si hay niños bien malosos, no es travesura, es maldad. O sea, ya chiquitos se ve la maldad y cumplen con muchos factores como para decir, claro que va a ser un delito. Y hay criminología de todo. Digo, una de las más fuertes es la criminología clínica, pero Así ¿por qué no es. una criminología educativa? Educativa. Cómo me encantaría que aquí, Hay que hacerlo. entre la gente Hay que como ustedes hacerlo. que son del área, de verdad hacerlo y proponerlo y tal vez Claro. empezar con las escuelas particulares, hacer experimentación y después llevarlo a las escuelas públicas, porque creo que así como hoy se habla de enseñarles a los chicos a mantener su estatus financiero para que estén bien, pues también esta parte yo creo que hasta mucho más relevante, ¿no? Sí. Mantener su pues integridad corporal y hasta la vida misma Así es. verdaderamente sana. Como hoy pues la gente los engancha fácilmente para la trata de personas, que estamos viendo, o sea, verdaderamente, y cómo son tan hábiles que son capaces de encontrar a las personas que están susceptibles, ¿no? Que acaban de sufrir el desamor, que acaban de ser corridos de la casa de los papás, o sea, una serie de factores, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez me dijeron, ponle falta, pero deja siempre entrar al alumno. Pues yo creo que ponle el regaño al hijo, pero jamás lo saques de la casa. Exacto. Porque ¿qué haces? Sí, Pues así lo es. expones Sí, totalmente. aventarlos al- Entonces uno tiene que aprender a conocer otros manejos y demás. Insisto nuevamente, es una idea muy propia, muy particular, pero yo hoy, con el tiempo que llevo metido en esta área, con ustedes siempre compartiendo muchos tiempos de estos, pues como una ciencia que nos permite reconstruirnos, que nos permite un mundo de oportunidades distintas a las que pues tenemos y que creemos que son la verdad de nuestra realidad, y nuestra verdad no siempre coincide con No, y los papás con ya no nuestra lo vemos realidad. cada vez más complicada, porque desafortunadamente a los chicos les dan la información de sus derechos humanos, pero no de sus obligaciones. Entonces, pues se pierde un poco de autoridad en casa con la parte de que es que los derechos humanos dicen, ¿no? Los derechos de los niños, ya los niños quieren meter al bote a sus papás y demandarlos y demás. Y si nos ha Y tocado... con la mano en la cintura, ¿no? Yo recuerdo mucho, alguna vez oí de una psicóloga el comentario que decía, quiero agradecer a mis padres. Quiero agradecer a mis padres porque fueron esto, porque me regañaron, porque me castigaron, porque una serie de cosas, ¿no? Y así como que parecía algo antivalor, ¿no? O sea, como que, caray, como que está regañando a sus papás, le está reclamando a sus papás y demás. Gracias a ellos soy quien soy, y soy esto, y soy esto, y soy esto. Claro. Hoy, pues esa pérdida de entendimiento de las cosas Sí. ha sido bien complicada. Bien complicado. A lo mejor había que darle una moderación, a lo mejor había que darle un sentido pues, más, no sé, más integral, más familiar, pero yo recuerdo aquellos principios, ¿no?, que decían que la letra con sangre entra, Pues ¿no? la verdad, pues, yo creo que nosotros somos de esa generación del chanclazo y no somos malas personas. Y ahí va otro, ¿no?, que decía,
que más vale un madrazo que un embarazo. Sí. Sí, sí. Insisto, a lo mejor había que darle un tinte distinto, pero olvidarlos, dejarlos en desuso y declarar que son contrarios a los derechos humanos, me gustaría hacer un recuento del índice Sí. delincuencial Así es. infantil de aquellos tiempos Y con de estos ahora. tiempos. Y de ahora, ¿Sí me sí. explico? Y también ver esa parte, porque es una línea muy delgada. Yo creo que a muchos de nosotros nos educaron con miedo, ¿no? Ver que realmente hay un respeto y hasta una admiración y no miedo, ¿no? Porque nuestras generaciones, yo creo que apenas si te volteaban a ver feo ya te estabas haciendo bolita porque ya sabes lo que venía, ¿no? Pues en este documento que publicaba esta psicóloga, lo que daba a entender es eso, que hoy, que hasta hoy que es madre, se daba cuenta Sí. de todos los valores que Sí. los padres, con carácter, con temple, lo hicieron. Sí. Hoy, de verdad, los hijos echan a los padres a la mochila Sí. y se los llevan a donde ellos quieren. Eso es cierto. A donde ellos Eso es quieren. cierto. Entonces es una serie de circunstancias que, como dicen, no es que le estás dando todo lo que tú no tuviste. Pues ¿por qué no, No, pero también dale ¿por qué lo no que les sí tuviste? ¿por qué no les enseñas a ganarse todo lo que tú no Claro. tuviste de oportunidad, ¿no? O sea, que valoren, ¿no? Que cada cosa cueste, que cada cosa tiene. Es tan fácil para ellos desechar una cosa, otra cosa y las modas, ¿no? También Sí. otro factor Sí. increíble. Ujú. Yo no puedo creer cómo verdaderamente gente se ha hecho millonaria por decir que la belleza de la mujer es 90, 60, 90. Sí. ¿Han visto el daño social que ha causado? Uy, ¿Han terrible. visto a las mujeres que han perdido la vida por esos conceptos? ¿Han visto la frustración de muchas mujeres? Y también de los hombres. O sea, de verdad estamos tan pobres de mente que solamente vemos la belleza en una mujer de 90, 60, 90. O sea, digo, ¿cómo esa gente es capaz de hacernos una construcción Sí, de algo sí, vano, sí. de algo verdaderamente increíble? De ahí los trastornos alimenticios, ¿no? O sea, De insisto, una moda. en todos los sentidos. O sea, cómo la moda también viene a ser un factor, ¿no? Sí, pero una moda, como dices, te lleva a una serie de situaciones, de condiciones, en la que vas a exponer, quieras que no, ahorita hablando del modelaje, la vida misma, ¿no? Sí, las enfermedades, el cúmulo. Sí. Y esto que nos va a redundar también pues en conductas antisociales, ¿sí? Hasta llegar al grado de a la agresividad, al grado de violencia, ¿no? Porque pues en la moda no todo es bonito como lo pintan, ¿no? No, claro que no. Creo que es un medio muy violento, muy viciado, sí, pero que no lo conocemos. ¿Por qué? Porque no es conveniente para ellos sacar esos aspectos. Cosa que se va hablando de la trata. Lo que está pasando con esos grandes empresarios, Einstein, un presidente de una nación poderosa, ¿no? O sea, muchas cuestiones que están saliendo, pero que siempre han existido ahí, tras bambalinas, ¿sí? Y que se ha hecho poco o nada para solucionarlas. Hasta actualmente, ahorita, ya lo dice el doctor Juan Sergio, se está abriendo, hay más apertura, ¿sí? Y con las redes podemos llegar a infinidad de millones de personas. Pero ¿cuál es el riesgo? Que necesitan, ¿sí? Yo seguiré insistiendo que siempre necesitan alguien quien los oriente. ¿Qué contenido vas a ver en las redes? Sí, sí. Porque lo vas a ver y lo vas a contextualizar en tu entorno, en tu realidad subjetiva que te estás creando, ¿sí? Y si ahí te muestran desnudos, en algunas ocasiones grotescos, que los quieren hacer pasar como desnudos artísticos, ¿sí? ¿Qué empiezas a imaginar? Decimos, ¿no? En sexología se dice, el deseo, el querer estar con una pareja, empieza por la fantasía y el deseo. Sí, caray. ¿Sí? Entonces creo que es bueno todo, pero Y lo dice hay con que llevarlo- preocupación el doctor. Sí, porque Así como que no, por Dios. es preocupante. Sí, es que de este hecho, campo que sí. toca el doctor Marcelino entra mucho en la publicidad subliminal. Así es. Sí, exactamente. Que le inclinan mucho a las acciones sexuales. Sí. Y es que lamentablemente, hoy el sistema nos crea necesidades. Sí. Porque el bolso rojo, las zapatillas tienen que ser que Tienen que ser. cuando antes lo que tratamos de satisfacer es nuestras necesidades primarias. La farmacéutica, hay situaciones muy comentadas en donde construyen enfermedad, crean un medicamento o les salió de sirve un medicamento y ahora tienen que construir su La enfermedad. enfermedad. Digo, Sí. me queda claro que el sistema es un pecho pulento esperando ser mamado y nos hemos vuelto bien mamones. Queremos todo lo queremos, ¿no? Y insisto, no confundirlo con las ambiciones naturales de tener un mejor carro, tener una mejor casa, pero llevarlo a cosas que ya dañan, perjudican a nosotros mismos, a nuestros familiares, a nuestro contexto social. Son las cosas que debemos de limitar, insisto nuevamente. De verdad, el sistema
cada vez nos quieren liquidar más y se burla de nosotros. ¿Qué dice la cajetilla de cigarros en pocas palabras? Fumar mata. Y lo digo respetuosamente. ¿Y qué hacemos? Somos tan torpes que pagamos ¿por qué? Por matarnos. Pero sí tenemos los mexicanos sí tenemos frases muy ad hoc, ¿no? Sí. Cuando por gusto mueres, hasta la muerte te sabe. ¿no? Por lo pronto el sistema ya salió, ya salió ganando. ¿no? O sea, el sistema sigue sí. vendiendo, ¿no? Hablamos de la incorporación de la mujer al campo laboral. No, es que vamos a tener un mejor estado de vida. No, vamos a consumir más, que es diferente. ¿Por qué se disminuye la edad de los menores para el trabajo? Pues porque ya con 2 que consumen al sistema ya no le cae. Ahora quiere un tercero más. O sea, cada vez va a buscar más campos de acción en donde pueda consumir más, pueda satisfacer y hacer más ricos a los ricos. El problema es que nosotros estamos en medio. Si compramos pirata, hacemos más fuertes a la delincuencia organizada. Si compramos pues de marca, pues hacemos más ricos a esos ricos. Entonces, ¿para dónde nos movemos? Quedamos en medio. Decía por ahí un autor que este mundo es arrollador, pero más valía ser arrollado del sistema que ser excluido. Porque en aquel tiempo se hablaba de los famosos escuadrones de la muerte, ¿no? O sea, es más fácil, me sale más barato eliminar que pagar el seguro, ¿no? Entonces son una serie de circunstancias que verdaderamente dan miedo, ¿no? En ocasiones. Y yo creo que sí podemos tener una gran oportunidad con esta idea que usted yo siempre he tenido esa idea, no me la vayan a robar quien me la esté, ¿no? Es de nosotros. Sí, aquí vamos a construir, vamos a germinar esa idea. Pues claro. Increíble, de verdad. Y sería un apoyo también muy grande para la detección de los papás. ¿Y cómo cree que ayudaría a todo ese claustro docente que atiende a los alumnos? Pues, ellos a veces lidian con los chicos, de verdad. Y la bolita de que los papás, los profesores, o sea, yo creo que todos somos corresponsables, cada quien en su medida, cada quien en su contexto, pero ¿cómo coadyuvaría esto? Yo no sé, ya me enamoro de esa idea. Habría que ver, porque, bueno, ahí tendría que entrar la Junta Directiva de los Padres. O sea, muchos factores, ¿no? Sí. Porque esto, evidentemente, que ya lo hicimos, intentamos hacerlo, cuando quisimos hacer el programa de registro de sistema de identificación en las escuelas. Unos problemones. Ya viene la curva. Sí, ya viene la curva. Ya también. Todavía. ¿Dónde se tienen que sacar? Vienen ya los datos en internet y todo eso. Vamos a hacer todo un trámite. Pero bueno, ya vamos a ver dónde estamos. Pero dicen que no estamos controlados, ¿verdad? No, por supuesto que desde que se creó la curva fue esa idea. Sí, nuestros dispositivos, pues las ubicaciones, todo. Por supuesto que estamos ahí. Estamos sin escape en todo. Y mira, desde ahí, ¿cómo es posible que haya niños tan pequeños que ya traigan semejantes aparatos de celular, ¿no? Y los costosos de algunos que por eso digo, ¿no? Dicen comediantes, compran a sus hijos teléfonos que tienen más funciones que su cerebro. ¿Y sí? De chiquitos, los niños. Sí. Y los padres por allá. Por ahí nos hicieron comentarios de que, y bueno, ¿qué hacer para retomar los valores? Exacto. Fíjense que se han olvidado mucho las noches familiares, en donde la familia se sentaba a hacer juegos de mesa, una serie de actividades. Los domingos familiares, ¿no? También. Que hacerlos y acrecentarlos, de escuchar charlas como estas, de proferir ideas como la... O sea, esa es una manera de aportar. Me recuerdo que en la Escuela del Poder Legislativo aquí en el Estado de México me invitaron a aperturarla porque la habían tenido cerrada mucho tiempo y de repente dijeron vamos a reaperturar la escuela y queremos comenzar con una conferencia y me invitaron, ¿no? Y exactamente una legisladora me decía, bueno, y a ver, o sea, es fácil decir todo lo que está fallando, pero ¿qué hacemos? Pues yo le decía, mire, ya está haciendo algo. El estar escuchando esta plática es ya es germinar ideas. Ahora, que cada uno tenga el compromiso de ponerlo en acción, pues digo, tampoco vamos a andar de cabeza en cabeza. No. Entonces, pero pues siempre lo hemos dicho, con una o dos personas de un grupo grande, con una o dos. De los oyentes que tenemos, de que nos están viendo, que tengan la oportunidad de reflexionar de si lo que están haciendo todos los días, eso no es lo correcto, propio para ellos, propio para sus familias, porque esto se irradia. Y siempre, pues, una persona de bien va a irradiar bien. Claro, ¿Sí me explico? Sí. Y no caer en esas ideas de que, pues porque el otro me la hizo yo también. Pues sería un juego de nunca acabar, sería un círculo vicioso. Tenemos que saber poner límites y porque él es así, yo no tengo que ser así. ¿Me explico? Yo lo digo, ¿no? Pues, imagínense, ¿no?
En esos tiempos de la venganza privada, ¿cuántas familias, pueblos desaparecieron? Oh, Porque sí. sin límites, Sí, ¿no? sí, Se daba. sí, de generación en generación. Por supuesto, ¿no? Tenemos que poner límites a nuestro hacer diario, a nuestro quehacer diario, porque si no, pues esto no resulta ni funcional ni para unos ni para otros. Yo creo que verdaderamente forjar una educación y desde pequeños introyectarla sería fabuloso, ¿no? Sí, sí. Y a los Yo papás. venía padeciendo Redirigir a los papás. venía padeciendo con el tráfico y todo el mundo se te deja ir con todo. Es lo que estábamos platicando. Y de repente le digo, oye, pues tú pásate, porque si no, no vamos a pasar. No, dice, prefiero llegar un minuto tarde que terminar en el Ministerio Público. Así es. Y yo reaccioné y dije, tiene toda la razón. Claro. Ya llegamos tarde, ya, de verdad, increíblemente, por primera vez hice casi una hora para llegar ahí. Así Digo, es, no doctor. puede Ya ves ser. cuando a veces nos invitas y llegamos retrasados o no, No, llegamos. Hoy sí, ya aprendí la lección. Es terrible. Hoy aprendí la lección, hay que Sí. salirse una hora y media antes, la verdad. Sí, y a veces ni así. Que si llueve, que si un choque. Y me confundí porque yo en la mañana, a las 7 de la mañana, me iba a echar un buen baño, puse, dice que en 20 minutos. Pero era en ese momento. Tripliqué. No, lo que pasa es que me decían, dices que si no se actualiza el Google Maps o esto, pues no pone las calles que están cerradas, no puede, o sea, ok. entonces te dice, vete por acá, Sí, y todo, te lleva Sí. todo ese equivocado. cruce de Tultepec para acá, por la famosa vía del suburbano, Ujú. muchas de los pasos para acá están totalmente Sí, cerrados. cerrado. Sí, así es. Bueno, vete por la normal, llegamos a Circuito Mexiquense y ahí entramos. Pues el Circuito Mexiquense está cerrado. Cerrado. Dices, Sí, híjole, así es. ¿qué sucede? ¿Qué Sí, pasa? sí, ¿no? sí. Pero de Y todas eso maneras, también es un factor importante para nuestros niveles de estrés y nuestros índices de criminalidad y de pues, violencia. y ahí viene la Desde luego. gastritis, y ahí viene la colitis y esa irritabilidad que pues llegas y a veces a los hijos, a la mujer, al primero que encuentras, pues lo desahoga. Y se va Sí, volviendo sí, una así cascada, es. una avalancha que luego se vuelve para... Es que de verdad, insisto, no hay área, no hay factor que no tengamos que prestarle un poquito de atención. Y hay ocasiones en donde basta una miradita para darse cuenta que no debe uno pintarla de ese color. O sea, yo creo que a veces nos falta eso, un poquito de detenimiento, un poquito de reflexión. Me encanta ir a las zonas de campo y demás, porque la gente sabe sus quehaceres que tiene que hacer. Pero Sus le va dando tiempo al Sí. tiempo, como el mismo cultivo Así es. de temporal, le va dando su tiempo. Y aprender eso, llenarse de eso, ¿qué falta nos hace? De verdad, Creo ¿qué que falta eso nos hace? hemos perdido mucho, ¿no? Y qué tan conveniente debería ser volver pues de vez en cuando irnos a esas situaciones, ¿sí? Para ver, observar. Ya los invité Sí. al Royal Horses. Sí, pero es campo y tenemos gallinas y patos y caballos. Pero ¿sabes cuál es el ¿Quieres mandar la problema? invitación? De que uno no se deslinda de las actividades De las citadinas, ¿sí? actividades, sí. Y más con esto. Sí, sí, sí. Estás allá y estás viendo a ver qué onda. No, pues O acá desde atendiendo. que entran al Sí, lugar no. les prohibimos usar Sí, celular. sí. Ay, Papás, es maravilloso. Eso debe de... Acá les sí. prohibimos celular. Papás, Sí, hace porque luego los rato- papás son los primeros en estar ahí. Hace rato dijo el doctor algo cierto, las cenas familiares, pues vamos a hacerlos, pero deja tu celular, amigo, ¿sí? La cena, Los memes, ¿no? Y aquí conviviendo todos. Lo que mencionamos es la abuelita, los intereses publicanos, los intereses que nos están con los chicos, con los niños, con todo esto, que realmente sigamos viviendo esa integridad familiar, porque finalmente ya no sé, ya se hace, la familia viene siendo uno de los primeros escudos. Y qué lamentable que el sistema no se ha olvidado. Digo, un ejemplo claro para mí es el divorcio causado, ¿no? Antes era buscar una causa, identificar netamente para Buscar la conciliación también. del digo, padre. sentir que cuando no es viable, simplemente no es, la verdad me explico, pero eso de que, pues no, porque se te De una antojó, vez. porque ya miraste a otro lado, o sea, hijo, qué fácil, pues es de perder el interés por el concepto familiar, ¿no? Yo me acuerdo mucho de los viejos conceptos de matrimonio y digo, ¿qué tienen que ver con los de hoy, no? O sea, una experiencia distinta, ajena y bueno, una serie de cosas que nos han cambiado. Las mismas leyes, sí, y lo digo en leyes, puntual, sí. las mismas leyes son un factor. Así es. Son Sí, es tantas cierto. normas, Sí, sí, sí. son tanta la invasión de normas que finalmente terminan rompiendo una Así otra. es. Sí, ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. La escuela, sí, la escuela. o sea, la familia, ¿no? O sea,
Yo ponía, hasta cito por ahí un pequeño video de la gente en Tepito, ¿no? Se lleva a sus niños a poner el puesto para la venta de productos, pues ilícitos, ¿no? El niño, por supuesto, que no piensa que vaya a vender productos ilícitos, el niño piensa que está ayudando a sus papás o al quehacer y demás. Solito lo va enseñando que ese es el modo de vida, ¿no? A normalizarlo. Porque el papá pues se lo hizo mirar como algo normal. Sí. Vente, vamos a poner el puesto de X pirata, ¿no? Sí, que no, ya no hay más para él, porque eso es lo ¿Cómo que... lo entiende, no? O sea, cómo lo ve, cómo lo mira. Sí, sí, sí. Pues nada, ese es su concepto bajo el que nace, bajo el que crece. Y cuando es adulto y le cobran las cuentas, pues qué lamentable que tenga que estar en esa condición para descubrir que la forma en que lo crearon No era correcta, correcta, ¿no? sí. Insisto nuevamente, ¿no? Sí. Y las mamás van allá. Yo pongo como ejemplo de la mamá que al tianguis con el menor, ¿no? Van caminando los dos entre los pasillos del tianguis y de repente el niño se va comiendo una manzana. Y la mamá se voltea y le dice, ay, ese es mi hijo Vivillo desde chiquillo. ¿Y por qué no le dice, te robaste la manzana? Rarillo desde chiquillo, ¿no? Sí. Insisto, o sea, les empieza, no sabe hablar, pero ya le dijo pendejo al tío y le aplaudimos. Y ¿no? aplauden, Exactamente. Entonces, sí, es verdad. pues cómo queremos confeccionar desde un lenguaje ad hoc todo esto, si nosotros mismos no les construimos esa serie de ideas, serie de confusiones. Y es lo que yo decía, finalmente a los menores lo que nosotros les vayamos construyendo, esa es la forma como se van a enseñar a mirar, Sí. es la manera en que se van a valorar, Así es la manera en que van a entender el valor y el valor. Pues nosotros no introyectamos toda esa construcción, pues mañana no les exijamos. Cuando tú ves a un niño gritar para pedir algo, no tienes que señalar al niño, señala a los que está viendo, porque él ha entendido en casa que si no grita no le dan, Así es. porque ahí todo el mundo se grita. Sí, sí, sí. Entonces es importante, insisto, en escuela, en familia, en todo, está el campo de la criminología, como una disciplina, una ciencia que nos puede dar una gran oportunidad. Primero, por supuesto, para llenarnos de toda la información necesaria para conocer los factores, las causas que llevan a una persona a cometer crimen, que lo vuelve una disciplina preventiva. Y desde el punto muy particular del servidor, como es una disciplina que te da la oportunidad de rediseñar y reconstruir tu vida, tu ser, que hacer. Hay que conocer la causa. Para poder atacarlo debemos que conocer las causas, los orígenes, como lo mencioné, sí, la criminogénesis. Para atacarlo de ahí no vamos a cortar un árbol, ¿sí? Partes así, si lo queremos quitar de raíz de la banqueta, pues hay que quitarlo todo. ¿Sí? Vamos a empezar por partes, hay que hacer las causas, porque ese árbol está creciendo, desarrollando tantas raíces que está tirando la casa, ¿no? Puedes tirar la casa o el árbol, ¿no? Sí, definitivo. ¿No? Conocer las raíces, ¿no? El origen del porqué. Y pues bastante interesante la plática, nos vamos a seguir platicando, todavía tenemos tiempo, creo, ¿no? Todavía. Todavía, sí. Sí. Y hay mucho que aportar, pero yo reitero, son este tipo de pláticas, este tipo de charlas, si las queremos hacer llegar a todos los ámbitos, ¿por dónde empezaríamos? Esto lo comentamos, ahorita lo platicamos, estamos en este medio, ¿sí? Y sabemos que hay muchas cosas interesantes por aplicar, que pueden dar resultados, porque sí, sabiéndolas llevar, pero a la mayoría de la población, ¿cómo hacerles llegar este tipo de información? No, y además imaginando otra cosa, hablamos Sí. de criminología y ya te imaginas de matar moros. Sí, esa es otra de las cosas bien importantes que debemos de buscar que se introyecten en el mundo social, realmente cuál es la finalidad y el alcance de la criminología. Cuando usamos la palabra criminal, todo el mundo está pensando en el asesino, en el violador, en el secuestrador. Y si bien es cierto, entran estos sujetos en este campo, lo bien es cierto que cualquier conducta que atente contra los valores sociales puede entrar aquí. En su origen, la criminología sí es encargada de estudiar a los asesinos, a esos grandes criminales. Hoy día, la palabra crimen tiene una connotación mucho más amplia, y es esa conducta antisocial. Sí. Aquel niño que está boleando a su compañerito, esa es una conducta y no es un delito, ¿verdad? No niego que los delitos son las conductas criminológicas o criminales más trascendentes, pero eso no quita que existen una serie de conductas que también debemos de ir corrigiendo, situacionando para poderlo hacer. Y además,
las cuestiones criminológicas, como la cuestión de los valores. Si tú no introyectas los valores a las personas, ¿cómo vas a querer que tengan un juicio valor de lo que están haciendo? Si ni siquiera lo señalan, ¿no? Es casi como los psicópatas, ¿no? Ya no tienen esa capacidad de valorar las cosas, ¿no? Dicen que los mamíferos es una de las glándulas que tenemos importantes, ¿no? Que podemos todavía valorar las cosas. Si se mata a la cría, pues se tiene el sentido de corazón. Pero esa parte, pues, reptiliana, ¿no? Como los cocodrilos que son capaces de matar a su ser y pues, no sienten nada, ¿no? Sí. Nosotros sí todavía tenemos ese... Pues es aflorarlos, sacarlos, reconstruirlos en los menores, hacerles ver y entender toda esta serie de cosas. Ahora es bien importante entender que la criminología tiene dos cosas distintas. Una cosa es su objeto de estudio y otra cosa es su objetivo, que es su fin, ¿verdad? Pues su objeto exactamente comienza con el criminal, pero también nos interesa la víctima, ya también hablábamos de ello. Nos interesa el lugar. Yo recuerdo mucho el análisis que hicimos en una escuela del caso que se dio allá en Ecatepec, en donde una pequeña escuela usaba la calle para hacer sus actividades, honores a la bandera y demás. Y eso afectaba el paso de un taller mecánico. Y habían tenido varios problemas, se habían ido ante la autoridad administrativa para que la autoridad administrativa les dijera ya no esto, ya no lo otro. Según esto, pues ya la señora solamente podía sacar a los niños de una fecha, el otro tolerar, trataba de arreglarlos entre ellos. Finalmente llega una de esas tantas celebraciones en donde pues igualmente invaden la calle y el mecánico que seguramente ya andaba estresado, desesperado, y les echó el carro y mató a niños y esta serie de cosas, ¿no? Al derecho nada más le importaría ese cuate que dejó ir el carro. A la criminología le importa a la directora, le importan los niños, le importa la cuestión geográfica. Dicen, ¿no? En un estado muy, muy estándar, muy normal, en donde es más fácil que puedas llegar a perder la vida, en la escuela o en la cantina. Digo, no estoy diciendo que no haya opciones en la escuela, pero se presume que hay factores más determinantes con la cantina. Entonces, a la que nos interesa este lugar en que lo haces, la participación de las autoridades. ¿Sí me explico? Sí. Insisto, el área del derecho penal, sin dejar de desaprender que pues, tiene que hacerlo, se va sobre este cuate que dejó ir la camioneta encima. Pero a la criminología nos está interesando absolutamente todo. O sea, su objeto de estudio es todo. Los mismos controles sociales. ¿Qué acciones toma el Estado para prevenir el delito? Eso es importante. Yo siempre pongo como ejemplo toda aquella labor que se hizo de las famosas canchitas. ¿Se acuerdan? Sí. Vino un sistema de gobierno y dijo, hay que desfogar de toda la energía a los adolescentes y demás, y crearon canchitas por todos lados. Pero después vino otro gobierno al que no le interesó esa política criminal y dice, me vale, yo no invierto. Terminaron siendo pues, refugio de delincuentes. O sea, así es. Cómo toda esta serie de cuestiones de los mecanismos de control también les importan a la criminología, los resultados para ver si puede dar lugar a una reincidencia. Bueno, es que hasta el clima le importa a la criminología, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? Digo, ¿en qué lugar se cometen más delitos, por ejemplo, patrimoniales? ¿En qué más delitos sexuales, ¿no? O sea, ¿qué tipo de delitos, no? Entonces, toda esta serie de cosas que debemos... Y por eso es importante conocernos. Si yo sé que me sofoco mucho en verano, pues tengo que buscar las medidas ad hoc para tratar de mantener no estar en ese estado irritable, porque el ser humano, como bien dice, ¿no? También por ahí nos comentaba, pues es que trae la violencia, pues sí es parte de, pero hay que hacerla funcional, hay que hacerla. Todos los órganos, algunos buenos, otros malos, otros mayores, otros peores, finalmente en un buen estado de funcionamiento, pues es tenerlos, y si no, pues hay que arrancarlos. ¿Me explico? Tal vez la violencia, tal vez eso sería complejo, ¿no? Pero pues son de las cosas que hacer. Bueno, pues ya tuvimos también el caso de Desiderio, ¿te acuerdas? Que le hicieron lobotomía porque eran unos grados de violencia impresionantes. Pero aún así con la lobotomía era muy agresivo, ¿te acuerdas? Sí, lo que pasa es que la lobotomía le inhibió la violencia física, la agresión física. Nada más. Nada más, pero la agresión verbal, emocional, sí. Emocional seguía, sí. Y hablaba con una autoridad que dice, impresionante. Ni te hablo, ¿no? No, sí, o sea, insisto. Pero tenía sus lapsus. Lindos. Hablaba dulce. ¿Y qué se tuvo que hacer? Pues un estudio, una profundidad, buscar cuál era el factor, cuál era la causa que le estaba afectando, ¿no? Y eso es parte del trabajo del criminólogo. Yo de verdad, yo no quiero pensar que verdaderamente se volviera un proyecto, lógicamente, con todos los estudios que se tengan que hacer, con todos los lineamientos que se tengan que establecer.
de verdaderamente contar con un criminólogo a temprana edad. Claro que sí. Sí, Eso sí, sería sí. lo ideal, porque ¿Qué? además ahí sí entra la prevención dentro de la criminología, porque el Claro, hecho de prevención detectar primaria. tempranamente, imagínense socialmente el impacto que tendría. Más que nada, aparte de, ya hace rato lo mencionamos, criminólogo, sociólogo, psicólogo, médico, creo que son partes de que deberían de tener las instituciones tanto públicas como privadas, ¿sí? Porque los infantes no hay muchas formas de controlarlos. Si les gritas, sus derechos humanos, ¿sí? Y lo importante aquí es detectar ese tipo de conductas antisociales, Sí, claro. para reorientarlas Y tratarlas, ¿no? tratarlas. Ver el origen, ¿no? A ver, necesitas también un tratamiento médico aparte del psicológico, pues lo vamos a implementar, ¿no? ¿Sí? La criminología nos va a ayudar en este sentido, ¿sí? Un diagnóstico previo. En todos los aspectos que estaba mencionando acá el doctor, ¿sí? Pero también hay que incluir, si lo llamamos como una ciencia multidisciplinaria, entonces también hay que ver ese aspecto médico, a ver, Claro. ¿por qué eres tan violento? Sí, Porque biológicamente debe de tienes haber un algo. problema digestivo, eso te está haciendo irritable, ¿sí? Hay que tratarlo. Psicólogo, ¿qué me sugieres? Criminólogo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pues incluso está comprobado que la alteración de la microbiota también hace a los seres Claro. humanos O sea, en un estado alterado agresivo. no puede funcionar una sola cosa sin la ayuda de los demás. Los problemas que hoy tenemos de depresión, de ansiedad, de estrés, Claro. que tienen que ver con nuestro pasado, que tienen que ver con nuestro presente, que tienen que ver con un futuro que ni siquiera conocemos. Y si es necesario que le hace falta la serotonina, pues hay que Claro, llevarlo al gracias. psiquiatra para que lo medique y se la tengan que dar. Tenemos hoy protocolos de atención urgente e inmediata como para la cuestión médica y la psicológica. Sí. Y eso nos debe de dar una medida, un termómetro, para entender que estamos viviendo problemas, tiempos difíciles en donde es bien fácil cometer conductas antisociales. Sí, sí. Imagínense que ese psicólogo se ve coadyuvado, se ve a la par con un criminólogo. Yo no quiero imaginar si estos protocolos, estadísticas que han dado algunos resultados, yo no quiero imaginarla más completa, más ad hoc. Es importante entenderla. Es que la gente debe entender que hablar de criminología no es hablar de que es un criminal que tengo enfrente y lo tengo. No. La criminología es una ciencia que previene las Así conductas es. antisociales, desde un delito hasta otras conductas menores, pero te da la oportunidad, insisto nuevamente, de prevenir. Es una ciencia de la prevención. Prevención. El día que la gente entienda que es una forma de prevención, pues también ya vamos a tener criminólogos con efectos terapéuticos. Seguro. Entonces, Seguro. hoy tenemos que hacer una serie Sí, de sí, cambios, sí, tenemos sí. que crear una nueva información, tenemos que crear una nueva reconstrucción de la criminología para Encauzarla, ¿no? entenderla, ¿no? Nos Sí. dicen Para hacerla. de catepec.com, excelente tema, compartimos su programa, saludos y felicidades a los tres. Jamaica Jurídico, José Luis, excelente programa. Angie Martínez, cierto, antes era otra educación y prohibido estar en pláticas de los mayores, saludos, sí es cierto, sí es cierto, nada más nos veían feo y ya Sí. luego nos escurríamos, ¿verdad? Sí, recuerdo la mirada de mi madre. Sí, Oscar Mandujano, la apología del delito. Tultepec.com, saludos a todos en cabina, gran programa el día de hoy. Pues muchas gracias a todos por seguirnos y un abrazo a todos. Y síganos viendo, no nada más hoy, siempre vamos a tener invitados de mucho nivel, eso que ni qué, ¿sí? Eso que ni qué es nuestro- De suyo, quienes nos reciben, pues carajo. Son gente verdaderamente calificada para Gracias. generar serie de programas. Exactamente, otro de los aspectos que se requiere, hacer verdaderamente programas con gente calificada Exacto. para hacerlo. Porque no nada más es pararse al frente y decir por decir. Yo creo que finalmente, dentro de los campos de la criminología, antes no se notaba como un campo empírico y afortunadamente también lo cultural, pensamos que no va a ser el resultado de nuestra experiencia, no, también es el resultado del conocimiento, de lo que uno va Claro. aprendiendo, de lo que uno va acumulando y hacer una mejor confección. Y a mí me consta que quienes hoy nos reciben aquí en esta casa, pues son gente calificada para hacer eso y para hacer esta serie de programas y quitarnos tantas ideas falsas que luego nos pueden llegar a vender, sino verdaderamente las vivencias, las experiencias te permiten ir calificando y además pues con todos los estudios que se tienen por detrás, pues insisto, yo me siento verdaderamente halagado de compartirla con No, ustedes. al contrario, es- Y bueno, insisto es nuevamente, agradable. ¿por qué me caso con la idea de hacer una criminología educativa? Porque campos de la criminología hay muchas. Muchísimos. Muchas. O sea,
hay para todo. Insisto, las más conocidas son pues, las clínicas, porque queremos los perfiles criminales, por etcétera. Pero efectivamente, están en todos los campos de acción. Y yo no quiero imaginar verdaderamente una criminología educativa, en donde el menor, desde muy pequeño, tome conciencia de la serie de factores que todos los días, en alrededor de su vida, van a estar influyéndolo. Insisto, se dice que muchas veces decir, yo para hacer el caso de la famosa criminogénesis y criminodinámica, pongo el ejemplo de un caso que me tocó llevar. Este es un chico que todos los fines de semana acostumbra a ponerse sus... Trabaja 14 días, el día 15 le pagan, al día siguiente se gasta el 70% y con el 30% hace sobrevivir a su familia, a su esposa y a su hijo, un bebé. Llega el domingo, en pleno estado todavía, pues decide irse a trabajar, pero se busca en los bolsillos y se da cuenta que no trae dinero. Dice, pues me voy caminando al trabajo. Eso, número uno, lo hace llegar tarde. Y número dos, dice el patrón, mira, como siempre llegas en estado, adiós, patitas a la calle, una patada por trazado y te vas. El cuate pues ya viene cabizbajo de regreso a casa. Y viene caminando porque el se que ya no trae dinero. Y le habla a la esposa, oye, canijo, ¿sabes qué? Necesito urgente que cuando salgas del trabajo pases por leche y pañales, porque tiene ya nomás 2 tomas y le estoy poniendo el último pañal. Entonces te pido de favor que pues traigas lo mínimo. Y el cuate pues entra en crisis. Entonces su afección al alcohol se queda sin trabajo. Y la demanda económica, es una serie de factores que lo empiezan a atacar. Sí. Y el cuate viene que no sabe ni qué hacer. Ya cerca de casa, ve a la distancia a su compadre y dice, ya la hice, ahorita le pido al compadre que me preste. Se encuentra y, ay, compadre, ¿qué crees que pues no traigo esto y tu ahijado quiere pañales, quiere leche, échame la mano. Mira, compadre, estoy igual que tú, estoy bien bruja, no traigo nada. Pero mira, mis 2 compas y yo vamos por el Oxxo que está ahí en tal lugar. Te rifas, va y sacas luego. Y pues este cuate no piensa nada, no se le emerge ninguna idea y se va. Y pues él es el que paga la novatada porque es el que agarra. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. Yo, cuando llevo esta serie de casos en el campo procesal penal, también me interesa por esa parte que no podemos evitar los que estamos ya metidos en esto. A conocer qué hay atrás. ¿Qué te llevó a hacer todo esto, no? Y entonces, pues busco ese origen, la criminogénesis, ¿no? El origen de qué factores se convirtieron en causas para que tú cometieras ese crimen, esa conducta antisocial. Y otra bien importante. ¿Y tú, Marcelino, qué hubieras hecho en esa condición? Te dicen, pues no hay lana, ¿vas por el Oxxo o qué haces? Creo que tomaría esa decisión, ¿no? ¿Por el Oxxo, Marce? Sí. Mi querida No, yo hubiera lavado carros, ir a tocarle a la vecina y decirle que le hago su quehacer, no sé. Empeñar algo. ¿Sabes ¿Vender algo? Siempre hay algo que vender. Ahí el punto. La criminalidad es cómo impacta a cada uno de nosotros esos factores. Mientras a uno lo puede llevar a ir por el Oxxo, a otro lo puede llevar a lavar carros. O sea, eso también es bien importante. Pero ¿de qué resulta? Pues de la información, del tiempo que nos demos. Si hacemos un poquito de meditación, dices, a ver, ¿no tengo otras oportunidades? Pero en ese momento no se pensó, ¿no? ¿Sabe qué pasa? Que son tiempos en donde nos damos poco tiempo para oxigenar de manera permanente el cerebro. Dicen que si pasa cierto, por eso hasta en una audiencia, dicen que si tú no estás oxigenando de manera continua tu cerebro, se inflama, se ofusca y pues pierdes el sentido de las cosas. Y ahí no te pueden regresar el video para que veas en qué te quedaste. ¿Sí me explico? Entonces, ante una circunstancia, lo primero que debemos hacer es una respiración y luego valorar lo hago o no lo hago. O sea, ¿vale la pena o no vale la pena? Y yo creo que ese es un umbral que el primodelincuente puede tener la gran oportunidad de decir, híjole, aquí cambia mi vida o aquí la mantengo y me doy otra oportunidad. Entonces, esa serie de instantes que debemos de hacer y practicar. Hay que aprender a oxigenar de manera constante el cerebro. Hay que verdaderamente hacer una labor fuerte y seria con esa forma de atendernos. Decimos el alma, la psique. Pues si nos ofuscamos, perdemos. Respira, controla y a ver, ¿cuál es mi caso? Siempre, por eso existen las 7 preguntas de oro, ¿no? De la criminología. Entonces hay que, ahora nosotros, antes de hacerlo, cuestionarnos.
¿Qué alcance va a tener? ¿Cuál va a ser el efecto que va a tener? Finalmente, ese pequeño instante Sí, marca la diferencia. puede marcar una diferencia de vida, de vida. Y entonces, qué importante es hacerse de toda esta serie de informaciones que finalmente la criminología nos imparte. Hay muchas áreas, hay otras muchas disciplinas que quiero que sepan que yo las he ido metiendo al campo de la criminología. ¿Saben ustedes que en Santa Marta se aplica el Mindfulness? Esta nueva disciplina que finalmente te ayuda a potenciar tu mente y demás, y que verdaderamente pues está haciendo ya algunas estadísticas en Santa Marta y en otros. Entonces, esto del mindfulness es finalmente una nueva disciplina además que te ayuda a potenciar. También hay que tener cuidado porque salió una serie en Netflix en donde pues a un cuate que es criminal, esta disciplina lo ayudó a potenciarse más como claro. tal. Entonces, pues híjole. Pues es lo que hemos dicho también en el instituto, Sí. ¿no? Ajá. ¿Alguna vez habremos formado un delincuente en nuestra área de Es que escuela, finalmente escuela uno académica? ve No y tiene sabemos. todo. Sí, o sea, no podemos decir que escapamos a eso. Honestamente, son una de las Claro. preocupaciones que yo me tengo. Exacto. Permítanme traer a la mente una persona que toda mi vida tendré presente, que es a la maestra Pato. Todos lo tenemos la presente licenciada siempre. Cintia Patricia Sí, González Calderón. Sí, cómo siempre. no. Me acuerdo que fuimos se llama, creo, Vicente Suárez, el hospital de Cuauhtémoc, Vicente Villana. Al Hotel Vicente Villana. ¿no? Fuimos a dar una plática. Y de repente un grupo de enfermeras se interesaron en algunos temas. Y de repente yo nos miramos y dijimos, no, espérate. ¿Hasta qué grado vamos a tocar este tema? Porque creo que estas se están llevando A otro contexto. y con su campo de acción de enfermeras, pues como que dices, no, Sí. espérate, ellas tienen que estar todo el tiempo las vivas y dispuestas al servicio. Porque una enfermera que pierde la disposición al servicio puede No, dejar pues que es la un gente peligro, se vaya, no, es un y peligro, regrese. claro. Es un peligro. Y entonces nos miramos con ella y me acuerdo que saliendo de esa charla dijimos, a partir de hoy, nada más hasta aquí llevamos este tema. No lo vamos a llevar Sí, más seguro. allá. Sí, Porque lamentablemente la gente que nos escucha y que no logra entender el verdadero contexto bajo el cual nosotros estamos tratando esto, Sí. lo puede tomar por otro lado. Así Otro, es. sí. Y esta serie de cosas... Ocuparlo como herramienta para otro tipo de cosas. Pues sí, o sea, verdaderamente es atroz lo que esto puede dar y suceder. Y entonces digo, no, hay que poner límites, hay que cuidar lo que decimos, porque, insisto, si la gente que nos escucha no tiene un poco de cercanía a esto, lo puede malinterpretar. Claro. Es como, insisto, decimos criminología y la gente se horroriza. No, ¿qué pasa, no? No, espérate, es una disciplina que te puede dar la oportunidad de rediseñar tu vida, de prevenir tus conductas tuyas, de tus menores hijos. Si yo ahorita en este momento acabo de escuchar que mi hijo no sale de casa, sino mínimo cuando tenga 12 años, si lo llevas a cabo, le estás dando una oportunidad de vida No, sí. diferente. No, y evitando muchísimas cosas. Insisto, la pijamada entre los primos, sobrinos, adolescentes y niños. Pues por supuesto que los adolescentes Claro. están en otra actividad, En otra onda. hormonalmente están en otro campo de acción. Los niños que se los ponemos ahí, pues nosotros debemos de entender que este comentario no tiene otro fin más que hacernos saber que Los somos riesgos. seres humanos y que la misma familia es uno de los primeros riesgos. Así es. Y que si nosotros Siempre lo queremos hemos visto. llevar en buen camino a nuestros hijos, a nuestros nietos, pues hay que tenerlos ahí contigo. Claro. Y cuando sea el tiempo de soltarles la rienda, pues se les suelta. Mientras tanto hay que tenerlos y mantenerlos ahí. Sí. Y parezca lo que parezca. No es que dudas de mi hijo, dudas de mi sobrino, Lo que sea. Perdón. O sea, por encima de mis dudas está mi certeza. Y mi Así es. certeza es aquí mi hijo a mi lado. Sí. ¿Sí me explico? O sea, Sí. y eso te hace evitar problemas con la familia. Simplemente. Hasta que el mayor abuse físicamente, me refiero a violencia o algo, Sí, sí. del menor, ni siquiera de una violencia sexual. Pues ya es un daño. Yes. Ya es una intimidación. Ya el niño está empezando a tener miedos por adelantados. Entonces, ¿qué necesidad hay de todo eso? Entonces, yo creo que es importante, insisto, entender que esta ciencia nos da la oportunidad de prevenir. Y de verdad, y ojalá que los que nos están oyendo o escuchando entiendan que no dejar ir el hijo con la familia no es por otro concepto más que el que nosotros como criminólogos entendemos que el ser humano tiene haceres y quehaceres. No, y hay desconexiones Así es. cerebrales momentáneas también. Que Punto. hemos visto que, pues aunque sea familia, aunque sea un extraño, pero han ocurrido cosas, ¿no? Sin que la persona tenga ningún diagnóstico de gravedad. Así es. Entonces, pues es un riesgo, la vida siempre va a ser un riesgo, pero pues yo creo que evitarlo con los hijos. Y yo retomando la parte educativa, imagínate, Doc, que los niños supieran cómo detectar
a un abusador, por ejemplo. Wow. Enseñarles a los niños desde chiquitos cuáles son los parámetros o cuál es el perfil primordial o primario de un abusador. Ojalá que lo que están escuchando vean la gran idea que se quiere implementar. O sea, que verdaderamente logramos llevarlo a cabo, sería un campo de oportunidades. Sí, sí. Se trata de sanearnos lo más que se puede como personas, como familias, como mujeres sociales, Como o sea, sociedad. verdaderamente como sociedad. O sea, qué gran oportunidad nos estarían dando. Sí. Por supuesto que yo prolifero esas ideas, profeso esas ideas, y si de verdad empezamos algún trabajo sobre eso, tómenme en cuenta, estaré totalmente dispuesto a participar. Muchas gracias. Porque finalmente los que estudiamos esta área vemos el gran campo de oportunidad que se tiene a los que tienen la oportunidad de estudiarlo. Así sea mínimamente. Al menos yo que tengo la oportunidad de repente impartirle en licenciatura y en maestría, me llena mucho. Porque, como dijo usted, con dos, con uno que se lo ya lleve dejamos ahí y lo algo haga sembrado. suyo, empezamos a radiar esto, ¿verdad? O sea, es una gran oportunidad. Sí. No quiero imaginar lo que de verdad el menor llegue a tener esa habilidad de decir, aguas, Sería un impacto social a futuro en cuestión de que, desde luego que habría menos víctimas. Claro que sí lo sabemos. y quitar esa idea de que un menor no es capaz de entender esta No, serie de ideas. por supuesto Lo que que pasa sí. es que siempre hemos pues maltachado esta serie de que es que tú pareces niño, como decir pareces tonto. No, espérame, el niño tiene una madurez distinta y entiende de Así forma es. distinta en su contexto, en su edad distinta. Pero eso no problema es- significa que sea tonto. No, claro eso, que eso, no. eso significa solamente que hay una distancia de edades Nada entre como más. tú miras las cosas y entiendes las cosas, el contexto que tú tienes con el de ese menor. Cierto, El menor es cierto. tan inteligente que como tú, insisto, teniendo que ver con los tiempos, con las edades, Tan inteligente con y la tan- condición y tan cultural más que le construye. espontáneo, ¿no? Tan Por supuesto. espontáneo y más real, más verdad de un infante. Más claro, ¿sí? sí. El sí. problema somos nosotros, de Sin los que le damos maquillajes. el contexto Ujú. a lo que nos O justificamos, ¿no? O los empezamos a limitar, ¿no? El niño está jugando, Sí. brincando hacia arriba y abajo de la banqueta y la mamá empieza a pegarle en el inconsciente. No, que te vas a caer, ¿Y no, se que cae? te vas a caer. ¿Y qué termina sucediendo? Se Te cae. vas a caer. Tenemos que entender que hay cosas que funcionan de manera natural en el ser humano. Vemos las películas en donde el cuate, el asesino, va tras la chica queriéndola asesinar y la chica comienza a correr y se comienza a caer y se comienza a caer. Eso es cierto. O sea, el miedo tiene 180 Así y es es. un sistema de alerta fabuloso. Pero ¿qué pasa cuando rebasa ese límite? Pues atrofia y ya la conexión de comunicación entre el cuerpo y el cerebro ya no se da igual y por eso está cayendo. Pero a nosotros nos hacen ver como que, y ya son nosotros, yo fuera, yo me hubiera echado a correr. No, espérame. No es cierto. Vieras que estuvieras en ese momento y vieras cómo trabaja esto, Ujú. te darías que requieres verdaderamente un trabajo. El cerebro es un músculo y hay que hacer Sí, gimnasia cerebral, sí, hay que así es. ejercitarlo para que se vuelva fuerte y para que en los momentos que se tengan que atender, se atendamos. Yo insisto, venía ahorita en el trayecto y me dice, no, yo prefiero llegar un momento tarde a atravesarme y darle con esto, porque los trenes no se van a parar. Y yo reaccioné, dije, sí, estoy atendiendo a mi desesperación de tiempo, Ujú. pero el que venía al frente venía con una responsabilidad y dijo, no, pues espérate. Sí, sí, sí. Eso es lo que hay que confeccionar, Sí, esa sí. madurez para poder decidir en el momento importante de desenlace de las cosas. Esa respiración de la que nos hablabas, que cuántas cosas puede marcar, ¿verdad? De verdad, hemos perdido ese sentido de la respiración. Bueno, Cierto. pues nos dice Miri es CG, muy buen programa, saludos Alejandro García, saludos a todos en cabina, excelente programa y un tema muy interesante e importante de conocer. Ok. Bueno, doctor, ya casi se nos acaba nuestro tiempo. ¿Podrías darnos algunos consejos de prevención o algo así para Pues más que de inhibir- prevención, yo creo que de detectar, que los papás enseñen a detectar ciertas algunos situaciones. consejos, principios? Número uno, ya decíamos, por ejemplo, los menores no salen de nuestro contexto familiar. De entre 10 y 12 años, dependiendo de la madurez que cada menor vayamos dando. Otro, por supuesto que hacer un constructo de educación en la cuestión criminológica. Y no verla como aquella que está estudiando al asesino, no es cierto. Está estudiando los factores que una vez que los conozcamos nos van a brindar la formación para prevenirlos. ¿Sí me explico? Si yo estoy viendo al menor que agarra al gato y lo hace volar, Exacto. caray, me está mandando un mensaje. Aunque le guste Sí, jugar ¿sí me con explico? fuego. Si yo veo ejemplo, que le gusta jugar con fuego, o si veo que come algo y lo vomita, o micciones nocturnas bien. cuando ya no está en una edad de cero o control. sea, de su toda esa serie de cuestiones, pues hay que prestarle un poquito de atención. Claro. Otra, como padres, hay que evitar el abandono físico y hoy el psicoemocional. Sí.
Cuando estemos en casa con los hijos, estemos con los hijos. O sea, si tú estás en tu dispositivo y tu hijo está en el suyo, mañana no te la Si quieres estar mañana en el futuro de tus hijos, tienes que hacerte presente hoy. Si no te haces presente hoy, entonces tienes que estar consciente de lo que mañana puede pasar. Ojalá no pase nada. Pero quien pone No hay garantía de eso, ¿no? disyuntiva, se atiende a cualquiera de las dos opciones. Fomentar más la interacción familiar. Esa rato hablamos de las noches de familia, ¿no? De la cena, del juego, de reactivar. Las tardes de cine, ¿no? También, ¿no? Hay que reactivar esta serie de cuestiones y ahora hasta hay que buscar qué cine, ¿no? Porque, sí, también es curiosamente, los programas de televisión, las leyes de los temas de conversación hablan de que no deben de ser violentos. Carajo, 10 de cada uno son... 10 de 9 de cada 10 son violentas, ¿no? Los mensajes subliminales de las caricaturas, de los anuncios, de toda esta serie de cosas. Es que es tan multifactorial que, insisto nuevamente, una gran oportunidad es que te levantes por la mañana, te mires al espejo y hagas un cuestionamiento de si lo que estás haciendo es lo que es correcto o no. Y lo que vas a hacer yo tengo un termómetro muy interesante. Por supuesto que el campo en lo que se desarrolla uno tiene también sus grados de dificultad, pero yo siempre he dicho, si hoy llegué a la casa y dormí en paz con mi familia, quiere decir que las cosas que hice durante el día están bien. Si no puedo dormir, mañana temprano hay que rediseñar, hay que rehacer las cosas, porque el ser humano también tiene termómetros naturales. Afortunadamente el cuerpo tiene válvulas de escape, ¿no? La sonrisa, el llanto, el enojo, pues esas caracterizaciones propias del ser humano, ¿no? La famosa psicología del rostro. Hay que saber, insisto, ser buenos observadores. A mí me gustaría preguntarles, ¿ustedes conocen el gesto de su pareja cuando ésta se empieza, yo siempre digo encabronada, pero aquí no debo decirlo, se empieza ya a enojar? lo dijiste, no puedo decir encabronado, mejor digo enojado, ¿vale? Sí. ¿Se comienza a enojar? Sí. Pues entonces, ahí, una respiración y tienes un instante para decir, ¿le sonrío o nos agarramos a fregados? O sea, ¿cómo entiendo un instante puedes tener la oportunidad de cambiar las cosas? Sí. Y de válvula a válvula, pon la sonrisa contra el gesto de enojo y te garantizo que la sonrisa va a ganar. Y si no, que vengan al programa a reclamarnos. Pero es eso, ser un poquito observador. Entonces, si yo ya sé cuál es la palabra o cuál es el gesto de mi mujer, de mi pareja, cuando ésta se comienza a enojar, pues en mí está, si le quiero entrar, o si le pinto una sonrisa, y le hago el cambio, y el clásico, canijo, siempre te sales con una serie de cosas que digo, debes de ser entendido. A una mujer nunca le vas a ganar, a lo mucho en patadas. Y en carácter de perdedor. En carácter de perdedor, sí. O sea, Yo aquí escucho y observo. Aquí insisto nuevamente, como un instante de ser observador y de respirar, me puede dar una oportunidad que cambie ese momento. Claro. Terminar en algo rejoso. 10 para cerrar. Sí, de ¿No? mí. ¿Cómo es esto un campo de acción bastante serio, ¿no? ¿Cómo en un instante se puede decidir un momento, por ejemplo? Y así han pasado los grandes delitos, ¿no? Entre tomar una decisión o un camino y otro. Y lo hemos visto muchas veces con casos, ¿no? Con clientes en la parte legal, ¿no? Que ni siquiera saben qué pasó en ese momento. Solo me enojé, solo me molestó. Sí, ¿no? Y lo hemos visto hasta en las avenidas, ¿no? Por una mentada de mamá o por un claxonazo de más, ya bajan y ya es pleito. Y antes, pues, era con los puños, ahora ya bajan y es un balazo, ¿no? A quien está. Por eso digo, el tiempo del valiente se acabó. Es tiempo del inteligente. Sí. Yo insisto nuevamente, estar en casa es estar con los nuestros en casa. Yo recuerdo mucho a mi madre, que no sé cómo diablos sabía que nos habíamos ido de pinta. Era una sabía, o sea, de verdad, no se le escapaba una, ¿no? Sí. Y decía, te fuiste a los capulines, porque antes eran pues, a los campos, ¿no? Sí. Hoy es a la cantina, es a otros lugares y demás, los tiempos pues han cambiado. Por eso ese rato decíamos, no, qué bueno sería escaparnos a los campos, a estos lugares en donde las pintas eran otras formas, ¿no? Hasta distractivas, yo diría. Sí. ¿Cómo verdaderamente tener la capacidad de observar? Yo recuerdo que decía mi madre, hay mucho silencio. Aquí están haciendo algo. Están haciendo. O sea, algo están tramando. Verdaderamente tener esa capacidad, esa agudeza de poder ser observador.
Hoy la mamá no se detiene, el campo laboral nos las ha robado, nos las ha llevado. Sí. Ese discurso fuerte del sistema, pues yo no sé, ojalá que todos nos den una oportunidad. Si verdaderamente el sistema valora a la mujer, le tendría que dar un horario especial con un sueldo especial para no perder esa Sí, gran porque labor todo- que hoy está causando muchos efectos Lo hacen, dañinos. lo hacen sentir bonito, pero en la letra nada más, ¿no? En la práctica todavía falta mucho, mucho que hacer, ¿sí? Y lamentablemente, digo lamentablemente porque no se llevan a cabo en la práctica. Cotidianamente nos despertamos con que ya y construimos esto, hicimos esto para la mujer. Ya tuvimos ciertos, ¿no? Pero en la práctica no se ve. Luego dicen, bueno, hasta el 2030, bueno, pero ya empezamos. Y es que Empezamos. dicen, es que vas a tener un mejor estatus familiar, social. Sí. A ver, el hecho de consumir más cosas no significa Eso no que tengas quiere un decir, bienestar. claro que no. Pero por supuesto que no. Ves a las personas orgullosas con sus bolsas departamentales, ¿no? De la tienda famosa esta, de la tienda famosa aquella otra. Eso no es estado, eso no es felicidad. No, claro que no. Ni calidad de vida, ni Eso nada. es consumo. Es un estilo de vida, pero no es un modo de vida. Modo de vida. El estilo de vida puede ser despampanante, pero tu modo de vida puede ser cicatrizante. O sea, puede ser nefasto. Digo, muchas veces, lamentablemente, a actrices, actores les pasa, ¿no? Los ves pomposamente detrás de cámaras y pero- todo, y luego el modo de vida que llevan es verdaderamente paupérrimo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. y esa es la parte que nosotros debemos de entender, que es más importante mi modo de vida que mi estilo de vida. Siempre, siempre. Fíjate que está entre nosotros, ¿no? Porque, bueno, tal vez yo sea una vez, mientras estoy en el trabajo, en el campo, pues soy la persona más feliz y bien activa. Se acaba eso Nos y llego llena. y, ¿qué onda? Yo sí. Sí, Sí. nos entra una Soy- nostalgia, ¿no? Sí. ¿Dónde quedé? Yo creo que eso tiene mucho de fabuloso, porque no creo que haya mejor cosa que te pueda pasar que estar apasionado por lo que haces. Sí, claro. Qué triste, Sí, 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 qué triste es escuchar a las personas que dicen, wow, al fin es viernes, ya no Ay, ya puedo. van a ser vacaciones. Hijo, O vete no, checando están- cuántos, ay, cuántos ya puentes vamos va a haber salir. este año. Sí. O la persona que factoriza, ¿no? No, es que prestes esto. Digo, pues, ¿qué haces ahí? Claro. O sea, perdón, está siendo parte de ese, Sí, de ese de ese problema, sistema, de claro. ese sistema negativo. O sea, vea donde aportes bien y demás. Yo lo comparto también con las cuestiones familiares. Imagínate que la familia está en una penumbra, está pues emocionalmente quebrada por la pérdida de algún familiar y demás. Y tú llegas a llorar y a lamentarte, pues ¿dónde está tu ayuda? Sí, ¿Dónde está sí, seguro. o sea, coadyuva a que las cosas se sanen, se solucionen? ¿No? Todos vamos a tener momentos de quiebre, sí, pero cuando se pueda hay que aportar, hay que ser proactivos, hay que favorecer las condiciones para un estatus de felicidad. Por algo los países nórdicos, al calificar al gobierno, ponen el factor de felicidad. Y yo alguna vez preguntaba con una pequeña alumnita que tuvimos de Noruego, bueno, oye, mija, ¿y cómo calificas algo que a mí se me hace muy subjetivo decir que tu estado te hace felicidad? Dice, mire, no lo tome mal, pero yo voy a un parque a México y huele a orines y hay mucha basura. En mi país está todo verde y todo limpio. Y eso me causa paz y tranquilidad. Eso para mí es felicidad. Claro. Me lo mostró con eso. Otro, allá, si yo quiero ir a un balneario, los verdaderos balnearios tienen calefacción. Imagínense el gasto económico en el etcétera. Aquí, pues vas y a la intemperie y sales todo quemado y sales todo tostado y como te vaya. Ya está Y la tomando gente es feliz. todo. Está bien, pero son modos estándares de vida. Sí, claro, sí, ¿Sí me estoy no explicando? podemos, universalizar el estado de felicidad, ¿no? Esto depende de muchos factores. Pero entender que es importante Ah, no, sí, para nuestro ser y nuestro quehacer diario, ¿no? Usted decía, estoy en mi trabajo, estoy siendo feliz. Pues hay que llevarse trabajo a casa. No, eso jamás lo hagan porque Me voy a caen llevar muy a los mal los amigos. hombres que hacen eso. No, eso sí, no me llevo trabajo a casa, jamás me llevo No llega a casa por quedarse trabajando más bien, ¿no? Eso Nos sí dicen puede de ser. tultitlán.com, gran programa hoy, saludos. Pues bueno, una vez más, agradeciéndote, doctor, de verdad. No, un gusto, un gusto. Siempre es un gusto compartir contigo escenarios, escuelas, dinámicas. La verdad es que es un gusto y ha sido también pues un gran maestro en muchas cosas. Hoy una vez más, ¿no? Y de verdad muchas gracias por el tremendo esfuerzo que te aventaste de recorrer Tultitlán. De respirar. De respirar. Respiraste no sé sí, cuántas sí. veces el día de hoy en el tráfico. Pues algo más que nos quieras comentar, No, Marce, doctor. yo quiero primero que nada reiterar verdaderamente el agradecimiento y el halago de estar con personas de la calidad que conozco, porque además tenemos años
haciendo un equipo en algunos lugares, en algunas Es lo que instancias, iba a decir. y nos llena. Perdón. Sí, no. Sí, es parte del comentario que hace doctor, que desde el año en que nos conocimos, creo que nunca nos hemos separado, aunque una vez al año hemos estado en actividades, congresos, conjuntas, universidades. Vamos a hacer como los artistas, hemos compartido el escenario infinidad de veces, ¿sí? Y siempre es un gusto estar contigo en las invitaciones y sobre todo asimilar, aprovechar todo lo que nos aportas, sí, porque nos has aportado mucho. Sí, y bueno, es un gusto. Ojalá y no sea la única ni última vez que te tengamos aquí. Aquí te abrimos las puertas el día que quieras venir y decirnos, yo quiero platicar hoy de esto. Adelante, sin problema. Espero que Gaby comparta mi opinión. Claro que sí. Entonces aquí estamos para lo... No, yo me siento en casa y en cualquier momento va a ser bueno para estar con ustedes. Yo no sé, doctora Gaby, si ustedes recuerdan una foto que nos sacamos allá creo que estábamos en Gobernación, en una fuente. En Gobernación. Estaba el Pato, estaban En ustedes y Gobernación. nosotros. Y digo, qué hermoso equipo, porque cuando compartes las ideas, cuando tienes la misma intención en la vida, los mismos ideales, te llenan mucho. E insisto, yo no puedo dejar de citar a mi gran amiga, mi gran compañera, la licenciada Cintia Patricia Fuentes Calderón, que en honor y memoria de ella vengan mis comentarios, con todo el aprecio, como a las personas que hoy me reciben, insisto, por la calidad humana y por la calidad profesional que sé que tienen. Ha sido un honor y ha sido un gusto. Y gracias. Saludos a todo su público y por supuesto que me voy a dar por antes. Muchas gracias. Bueno, pues los esperamos el próximo viernes de 11 a 1, 105.5 FM, con Voces Criminales, el doctor Marcelino Moreno Nieves y Gaby Fernández. Muchas gracias y que tengan una linda tarde.